Hola gente, ¿qué tal estáis? Espero que estéis todos muy bien. Hoy vamos a leer los capítulos 22, 23 y 24, los últimos de la tercera parte, así que si estamos listos y listas, podemos ya empezar. Capítulo 22. Llegamos a Terris a principios de semana, leyó Bean, y debo decir que el paisaje me parece maravilloso. Las grandes montañas al norte, con sus cimas nevadas y sus faldas boscosas, se alzan como dioses guardianes sobre esta tierra de verde fertilidad. Mis propias tierras del sur son muy llanas. Creo que resultarían menos monótonas con unas pocas montañas que dieran variedad al terreno. Aquí la gente se dedica sobre todo al pastoreo, aunque no es raro ver leñadores y granjeros. Es una tierra de pastos, eso, desde luego. Parece extraño que un lugar tan agrícola pudiera ser la cuna de las profecías y las teologías en las que se basa el mundo entero en la actualidad. Escogimos un grupo de porteadores terrisanos para que nos guíen por los difíciles pasos montañosos. Sin embargo, no son hombres corrientes. Parece que las historias son ciertas. Algunos terrisanos tienen una habilidad destacada que resulta muy intrigante. De algún modo acumulan fuerzas para usarlas al día siguiente. Antes de dormir, por la noche, se pasan una hora acostados y, durante ese tiempo, se vuelven muy frágiles de aspecto, casi como si hubieran envejecido medio siglo. Sin embargo, cuando se despiertan a la mañana siguiente se vuelven muy musculosos. Al parecer sus poderes tienen algo que ver con los brazaletes y pendientes de metal que llevan siempre. El líder de los portadores se llama Rashek y es bastante taciturno. Sin embargo, Brach, inquisitivo como siempre, ha prometido interrogarlo con la esperanza de descubrir exactamente cómo se consigue esa maravillosa capacidad para hacer acopio de fuerzas. Mañana comenzaremos la fase final de nuestra peregrinación, las montañas lejanas de Terris. Allí es de esperar que encuentre la paz, tanto para mí como para nuestra pobre tierra. Mientras leía su ejemplar del diario, Bean tomó rápidamente varias decisiones. Primero quedó firmemente convencida de que no le gustaba leer. Sazan no escuchaba sus quejas, solo decía que no había practicado lo suficiente. ¿No veía que leer era una habilidad práctica como manejar una daga o recurrir a la alomancia? A pesar de todo, continuó leyendo según sus órdenes, aunque solo fuera para demostrar testarudamente que podía hacerlo. Le costaba entender muchas de las palabras del diario de viaje. Tenía que leer en una zona apartada de la mansión Renox, donde podía pronunciar las palabras para sí misma, tratando de descifrar el extraño estilo de escritura del Lord Legislador. La lectura continuada la llevó a la segunda conclusión. El Lord Legislador era mucho más quejica de lo que tenía derecho a ser ningún dios. Cuando las páginas del libro no estaban llenas de aburridas notas sobre los viajes del Lord Legislador, estaban repletas de reflexiones y extensas divagaciones morales. Bean estaba empezando a desear no haber encontrado aquel libro. Suspiró acomodándose en su silla de mimbre. Una fresca brisa de principios de primavera agitaba en los jardines de abajo, pasando sobre la pequeña fuente a su izquierda. El aire era confortablemente húmedo y los árboles la protegían del sol de la tarde. Ser noble, incluso a una nube falsa, tenía desde luego sus ventajas. Sonaron pasos tras ella. Estaban lejos, pero Bean se había acostumbrado a quemar un poco de estaño en todo momento. Se dio la vuelta y miró con disimulo por encima del hombro. —¿Fantasma? —dijo con sorpresa cuando vio al joven Lestibuls recorrer el sendero del jardín. —¿Qué estás haciendo aquí? Fantasma se detuvo ruborizado, esperando que el Dox venga y se quede. —¿Doxon? —dijo Bean—. ¿Está aquí también? Tal vez tenga noticias de Kelsier. Fantasma sintió, se acercó. —Armas, panda, y toma, por en primera vez. Bean vaciló. —Me he perdido. Teníamos que repartir algunas armas más, dijo Fantasma, esforzándose por no hablar en su dialecto, y las almacenaremos aquí durante un tiempo. —Ah —dijo Bean, levantándose y cepillándose el vestido—. Debería ir a verlo. Fantasma pareció de pronto avergonzado, se ruborizó de nuevo y Bean ladeó la cabeza. ¿Había algo más? Con un súbito movimiento, Fantasma echó mano al chaleco y sacó algo. Bean avivó pecho en respuesta, pero no era más que un pañuelo blanco y rosa. Fantasma se lo tendió. Bean aceptó, vacilante. —¿Para qué es esto? Fantasma se ruborizó otra vez. Se dio media vuelta y se marchó. Bean lo vio irse, desconcertado. Miró el pañuelo. Estaba hecho de suave encaje, pero no parecía haber nada extraño en él. —¡Qué chico tan raro! —pensó, guardándose el pañuelo en la manga. Recogió su ejemplar del diario de viaje y se echó a andar por el sendero. Se estaba acostumbrando tanto a llevar vestido que apenas tenía que prestar atención a que las capas inferiores rozaran los mantojos o las piedras. Supongo que eso es en sí mismo una habilidad valiosa, pensó mientras llegaba a la entrada del jardín, sin haberse enganchado el vestido en una sola rama.
Abrió la puerta de muchos paneles de cristal y detuvo al primer criado que vio. —¿Ha llegado Maese Elton? —preguntó usando el nombre falso de Dodgson. Se hacía pasar por uno de los mercaderes que Lennox tenía como contacto dentro del hotel. —Sí, mi señora —dijo el criado—, está reunido con Lord Lennox. Vin lo dejó marchar. Hubiese podido participar en la reunión, pero no le pareció bien. Lady Violet no tenía ningún motivo para asistir a un encuentro mercantil entre Lennox y Elton. Vin se mordió los labios, pensativa. Saced siempre le decía que tenía que guardar las apariencias. Bien, pensó, esperaré. Tal vez Saced pueda decirme qué espera que haga ese muchacho loco con el pañuelo. Se marchó a la biblioteca de arriba con la agradable sonrisa propia de una dama mientras trataba de decir de qué estaban hablando Lennox y Dodgson. El hecho de traer las armas era una excusa. Dodgson no hubiese hecho personalmente algo tan mundano. Tal vez Kelsier se había retrasado, o tal vez Dodgson había entrado por fin en contacto con Marsh. El hermano de Kelsier, junto con los otros nuevos iniciados de los obligadores, debía llegar pronto al hotel. Dodgson y Lennox podrían haberme mandado llamar, pensó, molesta. Valen solía atender a los invitados con su tío. Sacudió la cabeza. Aunque Kelsier hubiera dicho que era miembro pleno de la banda, los demás obviamente seguían considerándola todavía una niña. Eran amistosos y la aceptaban, pero no parecían incluirla. Quizá lo hicieron sin intención, pero no por eso resultaba menos frustrante. Había luz en la biblioteca. En efecto, Saced estaba sentado traduciendo las últimas páginas del diario. Alzó la cabeza cuando Vin entró, sonrió y asintió respetuosamente. Tampoco lleva gafas esta vez, advirtió Vin. ¿Por qué las usó durante tan poco tiempo antes? Señora Vin, dijo levantándose y acercándole una silla. ¿Cómo van tus estudios del libro? Vin contempló las páginas que tenía en la mano. Bien, supongo. No comprendo por qué tengo que molestarme en leerlo. Les diste copias a Kenny y Lisa también, ¿no? Desde luego, respondió Saced, colocando la silla junto a su mesa. Sin embargo, Miss Kelsier pidió que todos los miembros del grupo leyeran las páginas. Creo que hace bien. Cuantos más ojos lean esas palabras, más probable es que descubramos los secretos ocultos que hay en ellas. Vin suspiró, se alisó el vestido y se sentó. El vestido blanco y azul era precioso, aunque pretendidamente para uso diario era solo ligeramente menos lujoso que los vestidos que usaba para las fiestas. Debes admitir que el texto es sorprendente, dijo Saced mientras se sentaba. Esta obra es el sueño de un guardador. Estoy descubriendo cosas sobre mi cultura que ni siquiera sospechaba. Vin asintió. Acabo de llegar a la parte en que llegan a Terris. Con suerte, la siguiente contendrá menos listas de suministros. Sí, dijo Saced, hablando con extraño entusiasmo. ¿Has visto que describe Terris como un lugar de verde y fertilidad? Las leyendas de los guardadores hablan de eso. Terris es ahora una tundra de tierra congelada donde no sobrevive casi ninguna planta, pero antiguamente fue verde y hermosa, como dice el texto. Verde y hermosa, pensó Vin. ¿Por qué tiene el verde que ser hermoso? Sería como tener plantas azules o púrpura, solo algo extraño. Sin embargo, había algo más en el libro de viajes que despertaba su curiosidad, algo que tanto Saced como Kelsier no habían querido mencionar. Acabo de leer la parte en la que el Lord Registrador contrata a unos porteadores de Terris, dijo Vin con cuidado. Habla de que se volvían más fuertes durante el día porque se dejaban debilitar durante la noche. Saced de pronto se volvió más retraído. Sí, en efecto. ¿Sabes algo de esto? ¿Tiene que ver con ser guardador? Sí, pero debe permanecer en secreto, creo. No es que no seas digna de confianza, dama Vin. Sin embargo, cuanta menos gente sepa cosas sobre los guardadores, menos rumores se contarán acerca de nosotros. Lo mejor sería que el legislador empezara a creer que nos ha destruido por completo, tal como ha sido su objetivo durante los últimos años. Vin se encogió de hombros. Bien, esperemos que ninguno de los secretos que Kelsier quiera que descubramos en este texto estén relacionados con los poderes terrisanos. Si lo están, se me han pasado por completo. Saced levantó una ceja. Ah, bien, dijo Vin, desenfadadamente, hojeando las páginas que no había leído. Parece que se pasa mucho tiempo hablando de los terrisanos. Supongo que no podrá ayudar gran cosa cuando Kelsier vuelva. Tienes razón, dijo Saced lentamente, aunque lo expreses de manera un poco melodramática. Vin le dirigió una sonrisa descarada. Muy bien, dijo Saced con un suspiro. Creo que no deberíamos haberte dejado pasar tanto tiempo con Maes Brisa. ¿Los hombres del libro de viajes son guardadores? Saced asintió. Lo que ahora llamamos guardadores eran mucho más corrientes entonces, quizá incluso más corrientes que actualmente los famosos entre los nobles modernos. Nuestro arte se llama feruquimia, la habilidad de almacenar ciertos atributos físicos dentro de trozos de metal. Vin frunció el ceño. ¿También quemáis metales? No, dijo Saced sacudiendo la cabeza. Los feruquimistas no son como los arománticos, no quemamos nuestros metales, los usamos como depósito. Cada trozo de metal, dependiendo del tamaño de la aleación, puede almacenar cierta cualidad física.
El feruquimista conserva un atributo y recurre a esa reserva posteriormente. ¿Atributo? ¿Como la fuerza? Saced asintió. En el texto, los porteadores de Terry se debilitan durante la noche, acumulando fuerzas en sus brazaletes para usarlas al día siguiente. Min estudió el rostro de Saced. ¿Por eso llevas tantos pendientes? Sí, señora, dijo él, y se subió las mangas. Bajo la túnica llevaba gruesos brazaletes de hierro en los antebrazos. Mantengo ocultas algunas de mis reservas, pero llevar muchos anillos pendientes y otras joyas siempre ha sido parte de la cultura de Terris. El Lord Legislador intentó prohibir una vez que los terrisanos tocaran o poseyeran metal alguno. De hecho, intentó imponer que llevar metales fuera privilegio de los nobles y no de los ska. Pin frunció el ceño. «Qué extraño», dijo. «Cabría pensar que son los nobles quienes no querrían llevar metal, porque eso los haría vulnerables a la mamancia». En efecto, sin embargo, la moda ha sido siempre adornar los vestidos con metal. Comenzó, sospecho, con el deseo del Lord Legislador de negar a los terrisanos el derecho a tocar metal. Él mismo empezó a llevar anillos y brazaletes de metal, y los nobles siempre lo imitaron en sus modas. Hoy en día, los más ricos a menudo llevan metal como símbolo de poder y orgullo. Parece una estupidez. La moda suele serlo. De todas formas, el intento fracasó. Muchos nobles solo llevan madera pintada para que parezca metal y los terrisanos consiguieron capear el descontento del Lord Legislador en ese tema. Sencillamente, era imposible llevar a la práctica que los sirvientes nunca manejen metal. Sin embargo, eso no ha impedido que el Lord Legislador tratara de exterminar a los guardadores. Los teme, y nos odia. No solo a los feruquimistas, sino a todos los terrisanos. Saced colocó una mano sobre la parte del texto que aún no había traducido. Espero encontrar ese secreto aquí también. Nadie recuerda por qué el Lord Legislador persigue al pueblo de Terris, pero sospecho que tiene algo que ver con esos porteadores. Su líder, Rashek, parece un hombre muy extraño. El Lord Legislador habla a menudo de él en su narración. Menciona la religión, dijo Bin. La religión de Terris, algo sobre unas profecías. Saced negó con la cabeza. No puedo responder a eso, señora, pues no sé más que tú de la religión de Terris. Pero si recopilas religiones, ¿es que no conoces la tuya propia? No, respondió Saced solemnemente. Verás, por eso se formaron los guardadores. Hace siglos, mi pueblo ocultó a los últimos feruquimistas de Terris. Las purgas del Lord Legislador se volvían muy violentas, eso fue antes de que iniciara el programa reproductor. Entonces no éramos criados ni mayordomos, ni siquiera éramos ska, éramos algo que había que destruir. Sin embargo, algo impidió que el Lord Legislador nos aniquilara por completo. No sé por qué, quizá pensó que el genocidio era un castigo demasiado laxo. De todas formas, destruyó con éxito nuestra religión durante los 2 primeros siglos de su dominio. La organización de guardadores se formó durante el siglo siguiente y sus miembros se dedicaron a descubrir lo que se había perdido y recordado para el futuro. ¿Con feruquimia? Saced asintió, pasando los dedos por el brazalete de su brazo derecho. Este es de cobre. Permite almacenar recuerdos y pensamientos. Cada guardador lleva varios brazaletes como este, llenos de conocimiento, canciones, relatos, oraciones, historias y lenguajes. Muchos guardadores tienen un área de interés concreta. La mía es la religión, pero todos recordamos la colección entera. Si tan solo uno de nosotros sobrevive hasta la muerte del Lord Legislador, entonces sus habitantes del mundo podrán recuperar todo lo que han perdido. Hizo una pausa y se bajó la manga. Bueno, no todo lo que se ha perdido. Todavía hay cosas que faltan. Vuestra propia religión, dijo Ben en voz baja. Nunca la encontrasteis, ¿verdad? Saced sacudió la cabeza. El Lord Legislador da a entender en su libro de viajes que fueron nuestros profetas quienes te condujeron al pozo de la ascensión, pero incluso esto es información nueva para nosotros. ¿Qué creíamos? ¿A qué? ¿O a quién adorábamos? ¿De dónde procedían esos profetas de Terris y cómo predecían el futuro? Yo... lo siento. Seguimos buscando. Acabaremos por encontrar nuestras respuestas. Aunque no lo hagamos, habremos proporcionado un servicio de valor incalculable a la humanidad. Otra gente nos considera dóciles y serviles, pero a nuestro modo hemos luchado contra él. Bin asintió. ¿Y qué otras cosas puedes almacenar? Fuerza y recuerdos. ¿Algo más? Saced se la quedó mirando. Ya he dicho demasiado. ¿Entiendes la mecánica de lo que hacemos? Si el legislador menciona estas cosas en su texto, no te confundirás. Capacidad de visión, dijo Bin, alzando la cabeza. Por eso lleva estas gafas durante unas cuantas semanas después de rescatarme. Necesitabas poder ver mejor esa noche, cuando me salvaste, y por eso agotaste tu provisión. Luego pasaste unas semanas con visión débil hasta que pudiste recargarla. Saced no respondió al comentario. Tomó su pluma con la evidente intención de volver a su trabajo como traductor. ¿Alguna cosa más, señora? La verdad es que sí, respondió Bin, sacando el pañuelo de su manga. ¿Tienes idea de lo que es esto? Parece un pañuelo, señora. Bin alzó una ceja. Muy gracioso. Has pasado demasiado tiempo con...
Capacidad de visión, dijo Vin, alzando la cabeza. Por eso lleva estas gafas durante unas cuantas semanas después de rescatarme. Necesitabas poder ver mejor esa noche, cuando me salvaste, y por eso agotaste tu provisión. Luego pasaste unas semanas con visión débil hasta que pudiste recargarla. Saced no respondió al comentario. Tomó su pluma con la evidente intención de volver a su trabajo como traductor. ¿Alguna cosa más, señora? La verdad es que sí, respondió Vin, sacando el pañuelo de su manga. ¿Tienes idea de lo que es esto? Parece un pañuelo, señora. Vin alzó una ceja. Muy gracioso. Has pasado demasiado tiempo con Kelsier, Saced. Lo sé, contestó él con un suspiro. Creo que me ha corrompido. De todas maneras, no comprendo tu pregunta. ¿Qué tiene de particular ese pañuelo en concreto? Eso es lo que quiero saber. Fantasma me lo ha dado hace un ratito. Ah, entonces tiene sentido. ¿Qué? En la sociedad noble, un pañuelo es el regalo tradicional que un joven hace a una dama cuando desea cortejarla en serio. Vin vaciló y miró anonadada el pañuelo. ¿Qué? ¿Ese chaval está loco? Creo que la mayoría de los hombres de su edad están un poco locos, dijo Saced con una sonrisa. Sin embargo, no es inesperado. ¿No te has dado cuenta de cómo te mira cuando entres en la habitación? Solo me parece que es un poco raro. ¿En qué está pensando? Es mucho más joven que yo. El muchacho tiene 15 años, Vin. Solo tiene uno menos que tú. 2, dijo Vin. Cumplí 17 la semana pasada. De todas maneras, no es mucho más joven que tú. Vin miró al cielo. No tengo tiempo para sus atenciones. Cabría pensar que agradecieras las oportunidades que tienes. No todo el mundo es tan afortunado. Vin hizo una mueca para sus adentros. Es un eunuco, idiota. Saced, lo siento. Saced agitó una mano. Es algo de lo que nunca he sabido suficiente, señora. Tal vez soy afortunado. Viviendo en los bajos fondos no es fácil crear una familia. Vaya, el pobre maestro Hammond lleva meses alejado de su esposa. ¿Ham está casado? Pues claro, igual que maestro Jeden, creo. Protegen a sus familias separándolas de las actividades de su mundo, pero para eso tienen que pasar largos periodos de tiempo separados. ¿Quién más? Preguntó Vin. ¿Brisa? ¿Dodgson? Maestro Brisa está un poco demasiado centrado en sí mismo para tener familia, creo. Maestro Dodgson no ha hablado de su vida sentimental, pero sospecho que hay algo doloroso en su pasado. Eso no es nada extraño a los ska de las plantaciones, como cabría esperar. ¿Dodgson es de una plantación? Preguntó Vin un tanto sorprendida. Naturalmente. ¿Es que no hablas nunca con tus amigos? ¿Amigos? Tengo amigos. Era una idea extraña. Tendría que continuar con mi trabajo, dijo Saced. Lamento tener que despedirte, pero casi he terminado la traducción. Por supuesto, dijo Vin, poniéndose en pie y alisándose el vestido. Gracias. Encontró a Dodgson sentado en el estudio de invitados, escribiendo en silencio en un papel. Con un montón de documentos perfectamente organizados al lado, llevaba un traje de noble clásico y como siempre parecía más cómodo con esa ropa que los demás. Kelsier era descarado, Brisa inmaculado y llamativo, pero Dodgson sencillamente llevaba con naturalidad aquel atuendo. Alzó la cabeza al verle entrar. «Vin, lo siento, tendría que haberte mandado a llamar. Por algún motivo supuse que estabas fuera. A menudo lo estoy. De un tiempo a esta parte», respondió Vin cerrando la puerta. «Hoy me he quedado en casa. Escuchar a los nobles parlotear en el almuerzo puede ser un poco pesado». «Me lo imagino», sonrió Dodgson. «Siéntate». Vin asintió con la cabeza y entró en la habitación. Era un lugar tranquilo, decorado con colores cálidos y maderas oscuras. Todavía había un poco de luz en el exterior, pero Dodgson ya había corrido las cortinas y trabajaba a la luz de las velas. «¿Alguna noticia de Kelsier?», preguntó Vin mientras se sentaba. «No», respondió Dodgson, haciendo a un lado el documento. Pero era de esperar. No iba a estar mucho tiempo en las cuevas, así que enviar un mensajero de vuelta habría sido un poco tonto. Como aromático, él podía llegar incluso antes que un hombre a caballo. Sea como sea, sospecho que llegará unos cuantos días tarde. Después de todo, estamos hablando de aquel. Vin asintió y guardó silencio un momento. No había pasado tanto tiempo con Dodgson como con Kelsier y Saced, o con Ham y Brisa. Sin embargo, parecía un hombre agradable, muy estable y muy listo. Mientras que la mayoría de los otros contribuía con algún tipo de poder alomático al grupo, Dodgson era valioso por su capacidad organizativa. Cuando había que conseguir algo, como los vestidos de Vin, Dodgson se encargaba de hacerlo. Cuando había que alquilar un edificio, procurar suministros o obtener un permiso, Dodgson hacía que sucediera. No estaba en primera fila engañando a nobles, luchando con las brumas o reclutando soldados. Sin embargo, sin él, Vin sospechaba que todo grupo se haría a pedazos. «Es un hombre agradable», se dijo. «No le importará si se lo pregunto». «Dogs, ¿cómo era vivir en una plantación?» «¿La plantación?», Vin asintió. «Creciste en una, ¿no? Eres un ska de plantación». «Sí», dijo Dodgson. «O al menos lo fui». «¿Cómo era?» «No estoy seguro de cómo responder, Vin. Era una vida dura, pero la mayoría de los ska lleva una vida dura. No se me permitía salir sin permiso de la plantación, ni salir siquiera de la comunidad.
Comíamos de manera más regular que un montón de ska callejeros, pero trabajamos tan duro como cualquier trabajador de fábrica, quizás más. Las plantaciones son algo distintas de las ciudades. Allí cada lord es su propio amo. En teoría, el lord legislador es el dueño de los ska, pero los nobles los alquilan y se les permite matar a tantos como quieran. Cada lord solo tiene que asegurarse de entregar las cosechas. ¿Lo dices con una frialdad? Dodgson se cogió de hombros. Ha pasado tiempo desde que vivía allí, bien. No creo que la plantación fuera demasiado traumática. Era solo la vida. No conocíamos nada mejor. De hecho, ahora sé que de entre los lores de las plantaciones el mío era bastante compasivo. ¿Por qué te marchaste entonces? Dodgson dudó. Sucedió algo, dijo con voz casi melancólica. ¿Conoces la ley que dice que un lord puede acostarse con cualquier mujer ska que desee? Bean asintió. Únicamente tiene que matarla cuando termine, o poco después, dijo Dodgson. Lo bastante rápido para que no engendre hijos mestizos. El lord tomó a una mujer que amabas entonces. Dodgson asintió. No hablo mucho de ello, no porque no pueda, sino porque creo que sería inútil. No soy el único ska que perdió a un ser querido por la pasión de un lord, o incluso por la indiferencia de un lord. De hecho, apuesto a que tendrías problemas para encontrar una ska que no tenga algún ser querido que no haya sido asesinado por la aristocracia. Es solo cómo son las cosas. ¿Quién era ella? Una chica de la plantación. Como decía, mi historia no es original. Recuerdo colarme entre las chozas para las noches para estar con ella. Toda la comunidad nos siguió el juego, ocultándonos de los capataces. Se suponía que yo no podía salir después de oscurecer, ya sabes. Me interné entre las bromas por primera vez, por ella, y aunque muchos me consideraron un necio por salir de noche, otros superaron sus supersticiones y me ayudaron. Creo que el romance los inspiró. Careyen y yo recordamos a todos que había algo por lo que vivir. Cuando Lord Devonshire se llevó a Careyen y luego devolvió su cuerpo a las chozas para que fuera enterrado, algo murió en las chozas de los ska. Me marché esa noche. No sabía que hubiera una vida mejor, pero no podía quedarme, no con la familia de Careyen allí, no con Lord Devonshire viéndonos trabajar. Dodgson suspiró, sacudiendo la cabeza. Bean por fin vio la emoción en su cara. ¿Sabes? A veces hasta me sorprende que lo intentemos, dijo él. Con todo lo que nos han hecho, las muertes, las torturas, las agonías, cabría pensar que renunciáramos a cosas como la esperanza y el amor, pero no lo hacemos. Los ska siguen enamorándose, siguen tratando de tener familia y siguen afanándose. Quiero decir, aquí estamos, luchando en la loca guerra de aquel, resistiéndonos a un Dios que sabemos que va a matarnos a todos. Bill no dijo nada, tratando de comprender el horror de lo que él describía. Yo creía que habías dicho que tu señor era amable. Sí, y lo era, replicó Dodgson. Lord Devonshire rara vez mataba a palizas a sus ska, solo purgaba a los viejos cuando la población se descontrolaba por completo. Tiene una reputación impecable entre la nobleza. Lo habrás visto en alguno de los bailes. Ha estado en un hotel recientemente, para pasar el invierno, entre las temporadas de plantación. Bean sintió frío. Dodgson, eso es horrible. ¿Cómo puede dejar a un monstruo semejante entre ellos? Dodgson frunció el ceño y luego se inclinó ligeramente hacia adelante, apoyando los brazos sobre la mesa. Bean, todos son así. Sé que eso es lo que dicen algunos ska, Dogs, respondió Bean, pero la gente de los bailes no es así. Los he conocido, he bailado con ellos. Dogs, muchos de ellos son buena gente. Creo que no se dan cuenta de lo terribles que son las cosas para los ska. Dodgson la miró con expresión extraña. ¿De verdad estoy oyendo eso de ti, Bean? ¿Por qué crees que luchamos contra ellos? ¿No te das cuenta de las cosas de las que esa gente, toda esa gente es capaz? Crueldad, tal vez, dijo Bean, e indiferencia, pero no son monstruos, no todos ellos. No como tu amigo Lord de la plantación. Dodgson sacudió la cabeza de nuevo. No los ves como son, Bean. Un noble puede violar y asesinar a una mujer ska una noche y ser alabado por su moralidad y virtud al día siguiente. Para ellos los ska no son personas. Las mujeres nobles ni siquiera consideran que sus señores las engañan cuando se acuestan con una mujer ska. Bean no supo qué decir, cada vez más insegura. Esa era una parte de la cultura noble a la que no habían querido enfrentarse. Las palizas tal vez pudiera perdonarlas, pero eso... Te estás dejando engañar, Bean. Estas cosas son menos visibles en las ciudades porque hay casas de prostitución, pero los asesinatos siguen. Algunos burdeles usan a mujeres de muy pobre cuna, pero nobles. La mayoría, sin embargo, mata periódicamente a sus prostitutas ska para contentar a los inquisidores. Bean se sintió un poco débil. Yo conozco los burdeles, Dogs. Mi hermano siempre me amenazaba con venderme a uno, pero que los burdeles existan no significa que todos los hombres vayan a ellos. Hay montones de obreros que no visitan a los burdeles ska. Los nobles son diferentes, Bean, dijo Dodgson severamente. Son criaturas horribles.
¿Por qué crees que no me dejó cuando Kelsier los mata? ¿Por qué crees que trabajo para derrocar su gobierno? A alguno de esos niños bonitos con los que bailas deberías preguntarle con qué frecuencia se han acostado con una mujer ska a la que sabían que matarían poco después. Todos lo han hecho, en un momento u otro. Vin agachó la cabeza. No se les puede redimir, Vin, dijo Dodgson. No parecía tan apasionado por el tema como Kelsier, tan solo resignado. No creo que Kell sea feliz hasta que estén todos muertos. Dudo que lleguemos tan lejos, o incluso que podamos hacerlo, pero yo, por mi parte, me sentiría más que contento si viera su sociedad desmoronarse. Vin no dijo nada. Todos no pueden ser así, pensó. Son tan hermosos, tan distinguidos. Él nunca ha tomado y asesinado a una mujer ska, ¿verdad? Capítulo 23. Dicen que la muerte de los hermanos Jeffendry fue en venganza por el asesinato de Loren Tron, dijo Lady Clis en voz baja. Tras el grupo de Vin, los músicos tocaban en el escenario, pero se hacía tarde ya y poca gente bailaba. El círculo de asistentes a la fiesta que rodeaba a Lady Clis frunció el ceño al oír la noticia. Eran unos 6, incluyendo a Vin y su acompañante, un tal Milen Davenport, un joven heredero de una casa menor. «Vamos, Clis», dijo Milen. «Las casas Jeffendry y Tekiel son aliadas. ¿Por qué iba a Tekiel a asesinar a 2 nobles Jeffendry?» «¿Por qué, respondió Clis, inclinándose hacia adelante con un gesto conspirador, con su enorme moño rubio oscilando levemente. Clis no tenía demasiado sentido de la moda, sin embargo, era una excelente fuente de chismorreos. «¿Recuerdas cuando encontraron muerto a Loren Tron en los jardines de Tekiel?», preguntó. Bueno, parecía obvio que uno de los enemigos de la casa Tekiel lo había asesinado, pero la casa Jeffendry ha estado solicitando una alianza a Tekiel. Al parecer, una facción de la casa pensó que si sucedía algo que enradeciera a los Tekiel, estarían más dispuestos a buscar aliados. «¿Estás diciendo que Jeffendry mató a propósito a un aliado Tekiel?», preguntó Renner, el acompañante de Clis. Arrugó su ancha frente con gesto pensativo. Clis le dio un golpecito en el brazo. «No te preocupes demasiado, querido», le aconsejó y luego volvió ansiosamente a la conversación. ¿No lo veis? Al matar en secreto a Lord Entron, Jeffendry esperaba conseguir la alianza que necesita. Eso le daría acceso a las rutas por el canal hacia las llanuras del este. Pero le salió mal, dijo Miren pensativo. Que él descubrió la añaganza y mató a Ardus y Kalins. Bailé con Ardus un par de veces en la última fiesta, dijo Vin. Ahora está muerto. Su cadáver abandonado en las calles junto a una arrabal ska. ¿Sí? Preguntó Miren. ¿Era bueno? Vin se encogió de hombros. No mucho. ¿Eso es todo lo que sabes preguntar, Miren? ¿Un hombre ha muerto y solo quieres saber si me gustaba más que tú? Bien, ahora está bailando con los gusanos, dijo Tyden, el último hombre del grupo. Miren dejó escapar una risa forzada, más de lo que el comentario merecía. Los intentos de Tyden por hacer gracia generalmente dejaban algo que desear. Parecía el tipo que se habría sentido más a gusto con los rufianes de la banda de Camon que con los nobles de un salón de baile. Naturalmente, Dox dice que en el fondo todos son así. La conversación que había mantenido con Dodgson todavía dominaba sus pensamientos. Cuando Vin había empezado a asistir a las fiestas de los nobles aquella primera noche, la noche que estuvieron a punto de matarla, todo le había parecido falso. ¿Cómo había olvidado su primera impresión? ¿Cómo se había dejado atrapar y había empezado a admirar su pose y su esplendor? Ahora, el brazo de los nobles alrededor de su cintura le hacía rechinar los dientes, como si pudiera sentir la podredumbre en sus corazones. ¿A cuántas ska había matado Milen? Y Tyden parecía el tipo capaz de disfrutar una noche de putas. Pero, de todas formas, ella le seguía el juego. Finalmente se había puesto el vestido negro aquella noche, obedeciendo a la necesidad de diferenciarse de las otras mujeres con sus colores vivos y sus sonrisas resplandecientes. Sin embargo, no podía evitar la compañía de los demás. Vin había empezado por fin a ganarse la confianza que necesitaba de su banda. Kessler estaba encantado de conocer que su plan para la casa Tekiel estaba funcionando, y eso no era lo único que ella había podido descubrir. Tenía docenas de pequeños fragmentos de información que serían vitales para los esfuerzos de la banda. Uno de esos fragmentos era acerca de la casa Venture. La familia se estaba trincherando para lo que se esperaba que fuera una prolongada guerra entre casas. Una prueba de ello era el hecho de que Ellen asistía a muchos menos bailes que antes. No es que a Vin le importara. Cuando asistía normalmente la evitaba y en realidad ella no quería hablar con él. El recuerdo de lo que le había dicho Dodgson la hacía sospechar que mantener con él una actitud cortés le resultaría complicado. «¿Miren?», preguntó Lord René. ¿Sigues planeando unirte a nosotros para jugar mañana a las conchas? Por supuesto, René. ¿No lo prometiste la última vez? Preguntó Tyden. Estaré allí, dijo Miren. La última vez me salió un compromiso. ¿Y no volverás a salir otra vez? Sabes que no podemos jugar a menos que tengamos un cuarto hombre. Si no vas a asistir, podríamos invitar a otro. Miren suspiró y luego alzó la mano haciendo un gesto brusco hacia el lado. El movimiento llamó la atención de Vin, que solo había estado escuchando a media esa conversación.
Miró a un lado y casi dio un respingo al ver a un obligador acercarse al grupo. Hasta ese momento había conseguido evitar a los obligadores en los bailes. Después de su... preguntó Tyden. «Estaré allí», dijo Miren. «La última vez me salió un compromiso». «¿Y no volverás a salirte otra vez? Sabes que no podemos jugar a menos que tengamos un cuarto hombre. Si no vas a asistir, podríamos invitar a otro». Miren suspiró y luego alzó una mano haciendo un gesto brusco hacia el lado. El movimiento llamó la atención de Vin, que solo había estado escuchando a medio esa conversación. Miró a un lado y casi dio un respingo al ver a un obligador acercarse al grupo. Hasta ese momento había conseguido evitar a los obligadores en los bailes. Después de su primer encuentro con un alto prelado unos meses antes y la subsiguiente alerta de un inquisidor, había temido acercarse a ninguno. El obligador se aproximó sonriendo de una manera algo torcida. Tal vez fueran los brazos cruzados con las manos ocultas por dentro de las mangas grises, tal vez fueran los tatuajes alrededor de los ojos arrugados por la vejez, tal vez fuera la manera en que sus ojos la miraban, como si pudieran ver a través de su disfraz. No se trataba solo de un noble, era un obligador, los ojos del Lord Legislador, el que aplicaba su ley. El obligador se detuvo al llegar junto al grupo. Sus tatuajes lo identificaban como miembro del Cantón de la Ortodoxia, el principal brazo burocrático del ministerio. Miró al grupo y habló con voz suave. ¿Sí? Miren sacó unas cuantas monedas. «Prometo reunirme con estos dos para jugar a las conchas mañana», dijo, tendiendo las monedas al viejo obligador. Parecía un motivo algo tonto para llamar a un obligador, o al menos eso pensó Vin. El obligador, sin embargo, no se rió ni recalcó la frivolidad de la demanda. Se limitó a sonreír, acariciando las monedas con la misma destreza que cualquier ladrón. «Soy testigo de ello, Lord Miller», dijo. «¿Satisfechos?», les preguntó Miren a los otros dos. Ellos asintieron. El obligador se dio media vuelta sin dirigir a Bill otra mirada y se marchó. Ella dejó escapar un silencioso suspiro al ver que se iba. «Deben de saber todo lo que sucede en la corte», advirtió. «Si la nobleza los llama para que sean testigos de algo tan simple, cuanto más sabía sobre el ministerio, más se daba cuenta de lo astuto que había sido el legislador al organizarlos. Eran testigos de cada contrato mercantil. Dodson y Renault tenían que tratar con los obligadores casi a diario. Solo ellos podían autorizar matrimonios, divorcios, compras de terrenos o ratificar títulos hereditarios. Si un obligador no había actuado como testigo de un hecho, no había sucedido, y si uno no había sellado un documento, entonces bien podría no haber sido escrito. Bien sacudió la cabeza mientras la conversación pasaba a otros temas. La noche había sido larga y su mente estaba llena de información que notar en el camino de vuelta feliz. «Disculpe, Lord Millen», dijo pasando una mano en su brazo, aunque tocarlo le hizo temblar levemente. «Creo que tal vez sea hora de que me retire. Le acompañaré a su carruaje». «No será necesario», dijo ella dulcemente. «Quiero refrescarme y luego tendré que esperar a mi Terresano. De todas formas iré a sentarme a nuestra mesa». «Muy bien», respondió él, asintiendo respetuosamente. «Vete si quieres, Valet», dijo Chris, «pero nunca sabrás la noticia que tengo sobre el ministerio». Vin se detuvo. «¿Qué noticia?». Los ojos de Chris chispearon y miró al obligador que se marchaba. «Los inquisidores zumban como insectos. Han golpeado al doble de bandas ska que de costumbre estos últimos meses. Ni siquiera hacen prisioneros para ejecutarlos. Los matan a todos». «¿Cómo sabes eso?», preguntó Miren escéptico. Parecía tan sincero y noble. Nadie hubiese sospechado lo que realmente era. «Tengo mis fuentes», contestó Chris con una sonrisa. «Los inquisidores han encontrado otra banda esta misma tarde. Un escondite no muy lejos de aquí». Vin sintió un escalofrío. No estaban muy lejos del taller de Clubs. No, no pueden ser ellos. Dodson y los demás son demasiado listos. Incluso sin crecer en la ciudad, estarán a salvo. «Malditos ladrones», escupió Tyden. «Los malditos Ska no saben cuál es su sitio. ¿No es la comida y la ropa que le damos suficiente saqueo de nuestro bolsillo?» «Es sorprendente que las criaturas puedan sobrevivir como ladrones», dijo Carly, la joven esposa de Tyden, con su habitual vocecita ronroneante. «No imagino que un incompetente pueda dejar que los Ska les roben». Tyden se ruborizó y Vin lo miró con curiosidad. Carly rara vez hablaba excepto para lanzar una puya contra su marido. Deben de haberle robado. ¿Un timo, tal vez? Atesorando la información para investigarla más tarde, Vin se volvió para marcharse, un movimiento que la plantó cara a cara con una recién llegada al grupo, Shaniel Ariel. La exprometida de Ellen iba inmaculada, como de costumbre. Su largo cabello castaño tenía un brillo casi luminoso y su preciosa figura le recordó a Vin lo flaca que estaba. Consciente de su propia importancia de un modo que podía hacer que incluso una persona confiada se sintiera insegura, Shan era, como bien estaba empezando a comprender, exactamente lo que la mayoría de los aristócratas consideraba la mujer perfecta. Los hombres del grupo saludaron respetuosamente con la cabeza y las mujeres hicieron la reverencia, honradas de que alguien tan importante se uniera a su conversación.
Vin miró a un lado, tratando de escapar, pero Shan estaba justo delante. Shan sonrió. «Ah, Lord Millen», le dijo al acompañante de Vin. «Lástima que su cita de esta noche enfermara. Parece que se ha tenido que contentar con las pocas opciones que quedaban». Millen se ruborizó, pues el comentario de Shan lo situaba hábilmente en una situación difícil. ¿Defendía a Vin y se ganaba con ello la ira de una mujer muy poderosa? ¿O en cambio convenía con lo dicho e insultaba, por tanto, a su acompañante? Tomó las heridas del cobarde. Ignoró el comentario. «Lady Shan, es un honor que se una a nosotros». «Por supuesto», dijo Shan llanamente, los ojos brillando de placer mientras advertía la incomodidad de Vin. «Maldita mujer», pensó Vin. Parecía que cada vez Shan se aburría buscaba a Vin para ponerla en ridículo. «No obstante, me temo que no he venido a charlar», dijo Shan. «Por desagradable que pueda ser, tengo asuntos que tratar con esta niña Renux. ¿Nos disculpan?» «Naturalmente, mi señora», dijo Millen retrocediendo. «Lady Ballet, gracias por su compañía esta noche». Vin asintió a él y a los demás, sintiéndose un poco como un animal herido abandonado por el rebaño. No tenía ningunas ganas de lidiar con Shan aquella noche. «Lady Shan», dijo, una vez que estuvieron a solas, «creo que su interés en mí carece de fundamento. No he pasado mucho tiempo con él últimamente». «Lo sé», respondió Shan. «Parece que sobreestimé tu competencia, niña. Cualquiera pensaría que, en caso de ganarte el favor de un hombre mucho más importante que tú, no lo dejarías escapar tan fácilmente». «¿No debería estar celosa?», pensó Vin, reprimiendo un escalofrío, mientras sentía el inevitable contacto de la romancia de Shan sobre sus emociones. «¿No debería odiarme por ocupar su lugar?» Pero los nobles no actuaban de esa forma. Vin no era nada, una diversión momentánea. Shan no estaba interesado en reconquistar el afecto de Ellen, solo quería desquitarse del hombre que la había despreciado. «Una chica inteligente se colocaría en situación de utilizar la única ventaja que tiene», dijo Shan. «Si crees que cualquier otro noble importante te prestará atención alguna vez, estás muy equivocada. A Ellen le gusta escandalizar a la corte, así que naturalmente eligió para hacerla la mujer más pueblerina y simple que pudo hallar. Aprovecha esta oportunidad, no encontrarás a otro pronto». Vin apretó los dientes contra los insultos y la romancia. Shan obviamente era una experta en el arte de obligar a la gente a aceptar los abusos que quisiera cometer. «Bien», dijo Shan, «quiero información sobre ciertos textos que Ellen tiene en su poder. Sabes leer, ¿no?» Vin asintió bruscamente. «Bien, lo único que tienes que hacer es memorizar los títulos de sus libros. No mires las portadas, pueden confundirte. Lee las primeras páginas y luego infórmame. ¿Y si en lugar de eso le dijera a Ellen lo que está planeando?» Shan se echó a reír. «Querida, no sabes lo que estoy planeando. Además, parece que estás haciendo algunos progresos en la corte. Sin duda te estás dando cuenta de que traicionarme no es algo que ni siquiera puedes plantearte». Con esas palabras, Shan se marchó para ser rodeada al momento por un grupo de jóvenes nobles. Debilitado el poder aplacador de Shan, Vin sintió que su frustración y su ira aumentaban. Hubo una época en que se habría quitado de medio sin más con el ego demasiado herido ya como para molestarse por los insultos de Shan. Esa noche, sin embargo, deseó poder contraatacar. «Cálmate, esto es bueno. Te has convertido en un peón en los planes de una gran casa. La mayoría de los nobles menores soñaría con una oportunidad semejante». Suspiró retirándose hacia la mesa vacía que había compartido con Millen. El baile esa noche se celebraba en el maravilloso torreón de Hastings. Su alta y cilíndrica atalaya central estaba rodeada por 6 torres auxiliares, cada una erigida a corta distancia del edificio principal y conectada a él por un puente colgante. Las 7 torres estaban adornadas con diseños sinuosos de cristal tintado. El salón del baile ocupaba la planta superior de la ancha torre central. Por fortuna, un sistema de plataformas con poleas tiradas por Ska evitaba que los nobles invitados tuvieran que subir andando hasta allí. El salón en sí no era tan espectacular como algunos de los que Vin había visto, solo una cámara cuadrada con techo sin cúpula y vidrieras rodeando el perímetro. «Es curioso lo fácil que es acostumbrarse», pensó Vin. «Tal vez por eso los nobles pueden hacer todas esas cosas terribles. Llevan tanto tiempo matando que ya no les inquieta». Le pidió a un criado que fuera a buscar a Saced y se sentó a descansar. «Ojalá que Elser se dé prisa y regrese pronto», pensó. La banda, Vin incluida, parecía menos motivada sin él cerca. No es que no quisiera trabajar, pero la viva inteligencia y el optimismo de Casey le ayudaban a seguir adelante. Alzó la cabeza por casualidad y sus ojos se toparon con él en Denton, que charlaba con un grupito de jóvenes nobles. Se embaró. Una parte de ella, la parte de Vin, quiso escabullirse y esconderse. Cabía bajo la mesa con vestido y todo. Sin embargo, curiosamente, descubrió que su parte de ballet era más fuerte. «Tengo que hablar con él», pensó. «No por Shan, sino porque tengo que averiguar la verdad. Noxon está exagerando. Tiene que estar haciéndolo». ¿Cuándo se había vuelto tan combativa? Mientras se levantaba, Vin se sorprendió por su firme resolución.
Cruzó el salón de baile, comprobando brevemente su vestido negro mientras caminaba. Uno de los compañeros de Ellen le dio un golpecito en el hombro y señaló con la cabeza a Bean. Ellen se volvió y los otros dos hombres se apartaron. «Vaya, Ballet», dijo el joven cuando se le puso delante. «He llegado tarde. Ni siquiera sabía que estuvieras aquí». «Mentiroso. Claro que lo sabías. Ballet no se perdería el baile de Hastings. ¿Cómo abordar el tema? ¿Cómo preguntar?» «Me has estado evitando», dijo. «Bueno, yo no diría eso. He estado ocupado. Asuntos de la casa, ya sabes. Además, te advertí que era grosero». Guardó silencio. «Ballet, ¿todo va bien?» Bean advirtió que moqueaba levemente y sintió una lágrima en su mejilla. «Idiota», pensó frotándose los ojos con el pañuelo de Steve Burns. «Te echarás a perder el maquillaje». «Ballet, estás temblando», dijo Ellen preocupado. «Ven, vamos al balcón a que te dé el aire». Ella permitió que le apartara de los sonidos de la música la charla y salieron al aire tranquilo y oscuro del balcón, a uno de los muchos que sobresalían de la cima de la torre central Hastings y que en aquel momento estaba vacío. Un único farol de piedra formaba parte de la balaustrada y algunas plantas de buen gusto adornaban las esquinas. La bruma flotaba en el aire, dominante como siempre, aunque el balcón estaba lo suficientemente cerca del calor de la torre como para que allí no fuera densa. Ellen no le prestó atención. Como la mayoría de los nobles, consideraba que el miedo a la bruma era una necia superstición ska, cosa que, suponía Bean, era cierta. «¿De qué va todo esto?», preguntó Ellen. «Lo admito, te he estado ignorando. Lo siento. No te lo merecías, pero es que yo... Bueno, no me pareció que estabas encajando tan bien que no necesitabas que un tipo problemático como yo te... ¿Te has acostado alguna vez con una mujer ska?», preguntó Bean. Ellen levantó ambas cejas, sorprendido. «¿De eso se trata? ¿Quién te lo ha dicho? ¿Lo has hecho?», exigió saber Bean. «Lord Registrador, es cierto». «Siéntate», dijo Ellen, acercándole una silla. «Es cierto, ¿no?», preguntó ella, sentándose. «Lo has hecho. Él tenía razón. Todos sois unos monstruos. Yo...» Ellen colocó una mano sobre el brazo de Bean, pero ella lo apartó, solo para sentir que una lágrima le corría por la cara y le manchaba el vestido. Se secó los ojos, ensuciando el pañuelo de maquillaje. «Sucedió cuando yo tenía 13 años», dijo Ellen en voz baja. «Mi padre pensó que era momento de que me convirtiera en un hombre. Yo ni siquiera sabía que iban a matar a la chica después». «Vale, de verdad, no lo sabía». «Y después de eso», insistió ella, enfadada, «¿a cuántas muchachas has asesinado, Lord Venture?». «A ninguna». «Nunca, Ballet. No después de que descubriera lo que pasó aquella primera vez. ¿Esperas que te creo?». «No lo sé», dijo Ellen. «Mira, sé que las mujeres de la corte suelen tachar a los hombres de brutos, pero tienes que creerme, no todos somos así. Me dijeron que lo eras». «¿Quién? ¿La nobleza rural?». «Ballet, no nos conocen. Tienen envidia porque nosotros controlamos la mayoría de los canales, y puede que tengan razón. Sin embargo, su envidia no nos convierte en gente terrible». «¿Qué porcentaje?», preguntó Bean. «¿Cuántos nobles hacen estas cosas?». «Tal vez un tercio», dijo Ellen. «No estoy seguro. No es gente que yo suela frecuentar». Ella quería creerlo, y ese deseo tendría que haberla vuelto más escéptica, pero al mirar aquellos ojos que siempre le habían parecido tan sinceros, se sintió vacilar. Por primera vez que ella pudiera recordar, apartó por completo los susurros de Rin y sencillamente creyó. «Un tercio», susurró. «Tantos. Pero eso es mejor que todos ellos». Se llevó la mano a los ojos para secárselos y Ellen vio el pañuelo. «¿Quién te ha regalado eso?», preguntó con curiosidad. «¿Un pretendiente? ¿El que te ha estado contando todas esas cosas sobre mí?». «No, ese fue otro», dijo Bean. «Él dijo que todos los nobles, o más bien todos los nobles de Ludatel, eran gente terrible. Dijo que las mujeres de la corte ni siquiera consideran que las engañan cuando sus maridos se acuestan con putas ska». Ellen bufó. «Tu informador no conoce muy bien a las mujeres, entonces. Te reto a que me encuentres una dama a quien no le moleste que su esposo se divierta con otra, sea ska o noble». Bean asintió, tomó aire y se calmó. Se sentía ridícula, pero también en paz. Ellen se arrodilló junto a su silla, todavía claramente preocupado. «Bueno», dijo ella, «¿tu padre forma parte de ese tercio?». Ellen se ruborizó a la tenue luz y agachó la cabeza. «Le gustan toda clase de mujeres, ska, nobles, no le importa. Todavía pienso en aquella noche, Ballet. Desearía... no sé». «No fue culpa tuya, Ellen. Solo eras un chico de 13 años que hacía lo que le dijo su padre». Ellen apartó la mirada, pero ella ya había visto la ira y la culpa en sus ojos. «Alguien tiene que impedir que sucedan estas cosas», dijo, y Bean se asombró por la pasión de su voz. «Esto es un hombre que se preocupa», pensó. «Un hombre como Kaiser o como Dodgson. Un buen hombre. ¿Por qué no pueden verlo?». Finalmente, Ellen suspiró, se levantó y acercó una silla. Se sentó el codo contra el reposabrazos y se pasó la mano por el pelo aborotado. «Bueno, quizá no seas la primera dama a la que hago llorar en un baile, pero sí la primera a la que hago llorar que me preocupa sinceramente. Mi caballerosidad ha alcanzado nuevas cotas». Bean sonrió.
No es por ti, dijo echándose atrás. Han sido unos meses muy duros. Cuando me enteré de estas cosas no pude aceptarlas. Hay que combatir la corrupción del Udatel, dijo Ellen. El Lord Legislador ni siquiera la ve. No quiere hacerlo. Vin asintió. Luego miró a Ellen. ¿Por qué me has estado evitando? Vin sonrió. No es por ti, dijo echándose atrás. Han sido unos meses muy duros. Cuando me enteré de estas cosas no pude aceptarlas. Hay que combatir la corrupción del Udatel, dijo Ellen. El Lord Legislador ni siquiera la ve. No quiere hacerlo. Vin asintió. Luego miró a Ellen. ¿Por qué me has estado evitando exactamente? Ellen volvió a ruborizarse. Supuse que tenías nuevos amigos que te mantenían ocupada. ¿Y eso qué significa? No me gusta mucho de esa gente a la que has estado frecuentando, Ballet. Has conseguido encajar muy bien en la sociedad de Udatel y he descubierto que jugar a la política cambia a la gente. Eso es fácil de decir, repuso Vin, sobre todo cuando estás en la cima de la estructura política. Puedes permitirte ignorar a la política. Algunos no somos tan afortunados. Supongo. Además, tú juegas a la política igual que el resto. ¿O vas a decirme que tu interés inicial no se debió al deseo de fastidiar a tu padre? Ellen alzó las manos. Muy bien. Considérame justamente castigado. Fui un necio y un cabeza de chorrito. Es cosa de familia. Vin suspiró. Se acomodó en su asiento y sintió el frío susurro de la bruma en sus mejillas húmedas. Ellen no era un monstruo. En eso lo creía. Tal vez fuese un necio, pero aquel sí la estaba afectando. Empezaba a confiar en la gente que la rodeaba y no había nadie en quien quisiera confiar más que en Ellen Venture. Y, si no estaban directamente relacionados con Ellen, le parecía más fácil soportar los horrores de la relación nobles-ska. Aunque un tercio de los nobles asesinara a mujeres ska, debía de haber algo salvable en esa sociedad. La nobleza no tendría que ser purgada. Esa era su propia táctica. Vin tendría que asegurarse de que ese tipo de cosas no le sucedieran a nadie, fuese de la sangre que fuese. Pero el legislador pensó. Estoy empezando a pensar como los demás. Es casi como si pensara que podemos cambiar las cosas. Miró a Ellen, que estaba sentado de espaldas a las brumas. Parecía pensativo. He despertado malos recuerdos, pensó Vin, sintiéndose culpable. No me extraña que odie tanto a su padre. Anheló hacer algo que le ayudara a sentirse mejor. Ellen, dijo, llamando su atención. Son como nosotros. Él alzó la mirada. ¿Cómo? Los ska de las plantaciones, explicó Vin. Me preguntaste por ellos una vez. Tuve miedo, así que actué como una noble, pero pareciste decepcionado cuando no dije nada más. Él se inclinó hacia adelante. Entonces, ¿has estado alguna vez con los ska? Vin asintió. Muchas veces. Demasiadas. Si le preguntas a mi familia, tal vez por eso me enviaron aquí. Conocí muy bien a algunos ska, a un hombre mayor en concreto. Perdió a alguien, a una mujer a la que amaba, por un noble que quería un juguete para pasar la noche. ¿En tu plantación? Vin negó rápidamente con la cabeza. Se escapó y llegó a las tierras de mi padre. ¿Y lo escondiste? Preguntó Ellen sorprendido. Se supone que los ska fugitivos tienen que ser ejecutados. Le guardé el secreto. No lo conocí mucho tiempo, pero, bueno, puedo asegurarte una cosa. Ellen, su amor era tan fuerte como el de cualquier noble, más fuerte que el de la mayoría de los que viven en Udatel, con toda seguridad. ¿Y su inteligencia? Preguntó él ansiosamente. ¿Parecían retardados? Por supuesto que no, replicó Vin. Yo diría, Ellen Venture, que he conocido a varios ska más listos que tú. Puede que no tengan educación, pero siguen siendo inteligentes. Y están furiosos. ¿Furiosos? Algunos de ellos, por la forma en la que los tratan. Lo saben, entonces, lo de las desigualdades entre ellos y nosotros. ¿Cómo no van a saberlo? Dijo Vin secándose la nariz con el pañuelo. Se detuvo al advertir cuánto se había manchado del maquillaje. Toma, dijo Ellen, ofreciéndole su propio pañuelo. Cuéntame más. ¿Cómo sabes estas cosas? Me lo dijeron ellos mismos. Confiaron en mí. Sé que están furiosos porque se quejan de la vida que llevan. Sé que son inteligentes por las cosas que mantienen ocultas a la nobleza. ¿Cómo cuáles? Como la red subterránea, dijo Vin. Los ska ayudan a los fugitivos a recorrer los canales de plantación en plantación. Los nobles no lo advierten porque nunca prestan atención a las caras de los ska. Interesante. Además, están las bandas de ladrones. Supongo que esos ska deben de ser bastante listos y pueden ocultarse de los obligadores y los nobles, robando a las grandes casas, justo delante de las narices del Lord Legislador. Así es, dijo Ellen. Ojalá pudiera conocer a uno de ellos para preguntarle cómo se esconden tan bien. Deben de ser gente fascinante. Vin se disponía a añadir algo más, pero se mordió la lengua. Lo más probable es que ya haya hablado más de la cuenta. Ellen la miró. Tú también eres fascinante, Ballet. Tendría que haberme dado cuenta de que no te habías dejado corromper por todos ellos. Tal vez puedas corromperlos tú. Vin sonrió. Pero tengo que marcharme, dijo Ellen poniéndose en pie. He venido a la fiesta de esta noche con un propósito concreto. Algunos amigos míos van a reunirse. Eso es, pensó Vin.
Uno de los hombres con los que Ellen estaba antes, aquellos que Kelsey y Saced consideraban extraño que fueran sus amigos, era un Hastings. Vin se levantó también y le devolvió a Ellen su pañuelo. Él no lo aceptó. Quizá quieras quedártelo. No pretendía ser exclusivamente funcional. Vin miró el pañuelo. Cuando un noble quiere cortejar a una dama, le da su pañuelo. «Oh», dijo ella, guardándolo. «Gracias». Ellen sonrió y se le acercó. «Ese otro hombre, sea quien sea, puede llevarme ventaja a causa de mi estupidez. Sin embargo, no soy tan tonto como para dejar pasar la oportunidad de hacerle un poco la competencia». Hizo un guiño, una leve reverencia y regresó al salón del baile. Vin esperó un momento, luego echó a andar y entró por la puerta del balcón. Ellen estaba reunido con los dos mismos jóvenes que antes, un Lecal y un Hastings, enemigos políticos de los Ventures. Se detuvieron un instante y luego los tres se dirigieron hacia unas escaleras situadas al lado de la sala. «Esas escaleras solo conducen a un sitio», pensó Vin, mientras entraba en la sala. «A las torres auxiliares». «Señora Ballet». Vin dio un respingo y se volvió para ver a Saced que se acercaba. «¿Podemos marcharnos?» Vin se acercó a Ellen rápidamente. Lord Venture acaba de desaparecer por esas escaleras con sus amigos Hastings y Lecal. «Interesante», dijo Saced. «¿Y por qué? ¿Qué le ha pasado a tu maquillaje?» «No importa», respondió Vin. «Creo que deberíamos seguirlos». «¿Eso es otro pañuelo, señora?», preguntó Saced. «Has estado ocupada». «Saced, ¿me estás escuchando?» «Sí, señora». «Supongo que podrías seguirlos si quisieras, pero sería demasiado evidente. No creo que sea el mejor método de conseguir información». «No lo seguiría al descubierto», dijo Vin en voz baja. «Usaría la mamancia, pero necesito tu permiso para hacerlo». «Ya veo». «¿Cómo está a tu costado?» «Hace siglos que está curado. Ni siquiera lo noto ya». Saced suspiró. «Muy bien, Maes Kelsey pretendía comenzar de nuevo tu entretenimiento cuando regrese, de todas formas. Pero, ten cuidado. Es ridículo decirle esto en el día de la broma, pero te lo pido igualmente». «Lo tendré», dijo Vin. «Me reuniré contigo en ese balcón dentro de una hora». «Buena suerte, señora», dijo Saced. Vin corría ya hacia el balcón. Dobló la esquina y se plantó ante la balaustrada de piedra y las bromas más allá. El hermoso y revoloteante vacío. Ha pasado demasiado tiempo, pensó, rebuscando en su manga y sacando un fresquito de metales. Lo bebió ansiosamente y sacó un puñado de monedas. Entonces por fin se subió a la balaustrada y se abalanzó hacia las oscuras brumas. El estaño le proporcionó visión mientras el viento agitaba su vestido. El petre le dio fuerzas mientras volvía los ojos hacia la muralla que corría entre la torre y el edificio principal. El acero le dio poder cuando arrojó una moneda hacia abajo, al interior de la oscuridad. Se zambulló en el aire cuya resistencia hizo que su vestido revoloteara y se sintió como si estuviera intentando arrastrar un fardo de tela tras de sí. Pero su almacia era lo bastante fuerte para contrarrestarlo. La torre de Ellen era la siguiente. Necesitaba llegar al puente colgante que la unía a la torre central. Vin avivó a cero, empujándose un poco más hacia arriba, y luego lanzó otra moneda a las brumas, detrás de ella. Cuando golpeó la muralla, la usó para impulsarse hacia adelante. Chocó contra la pared, que era su objetivo, demasiado despacio. Los pliegues de ropa amortiguaron el golpe, pero consiguió arrastrarse al borde del puente colgante. Una Vin sin el refuerzo del metal habría tenido problemas para encaramarse al muro, pero Vin la romántica lo hizo fácilmente. Se agazapó en su vestido negro y recorrió en silencio el pasadizo elevado. No había guardias, pero la torre que se alzaba ante ella tenía un puesto de guardia iluminado en su base. «No puedo ir por allí», pensó, mirando hacia arriba. La torre parecía tener varias habitaciones y un par de ellas estaban iluminadas. Vin arrojó una moneda y se catapultó hacia arriba. Luego tiró de la moldura de una ventana y se lanzó hasta aterrizar con suavidad en el alféizar de piedra. Los postigos estaban cerrados y tuvo que acercarse, avivando estaño para escuchar lo que sucedía dentro. «Los bailes duran hasta bien entrada la noche. Me imagino que tendremos que poner doble guardia». «Guardias», pensó Vin, y saltó y empujó contra el dintel de la ventana, que sacudió cuando se impulsaba hacia el lado de la torre. Se agarró al siguiente alféizar y se aupó. «No lamento mi tardanza», dijo una voz familiar desde dentro. «Ellen, es más atractiva que tú, Telden». Una voz masculina se echó a reír. El poderoso Ellen Venture, finalmente capturado por una cara bonita. «Es más que eso, Hastings», dijo Ellen. «Es amable. Ayudó a algunos Scar fugitivos en su plantación. Creo que tendríamos que traerla para que hablara con nosotros». «Ni hablar», dijo un hombre de voz grave. «Mira, Ellen, no me importa que quieras hablar de filosofía. Demonios, incluso compartiré unas cuantas copas contigo cuando lo hagas, pero no voy a dejar que gente cualquiera venga a unirse con nosotros». «Estoy de acuerdo con Telden», dijo Hastings. «5 somos suficientes». «Creo que no estoy siendo justos», dijo la voz de Ellen. «Ellen», suplicó otra voz. «Muy bien», dijo Ellen. «Telden, ¿te leíste ese libro que te di?»
Lo intenté, es un poquito denso, pero es bueno, ¿no? Bastante bueno, dijo Telden. Comprendo por qué el Lord Legislador lo odia tanto. Las obras de Redalevin son mejores, dijo Hastings. Más concisas. No pretendo llevar la contraria, comentó una quinta voz. Pero, ¿esto es todo lo que vamos a hacer? ¿Leer? ¿Qué tiene de malo leer? Preguntó Ellen. Es un poco aburrido, dijo la quinta voz. Ahí lleva razón, pensó bien. ¿Aburrido? Preguntó Ellen. Caballeros, estas ideas, estas palabras, lo son todo. Esos hombres sabían que iban a ser ejecutados por sus palabras. No podéis sentir su pasión. Su pasión sí, dijo la quinta voz. Su utilidad no. Podemos cambiar el mundo, dijo Hastings. Dos de nosotros son herederos de sus casas, los otros 3 son segundos herederos. Algún día seremos los que estén al mando, dijo Ellen. Si llevamos estas ideas a la práctica, justicia, diplomacia, moderación, podemos ejercer presión incluso sobre el Lord Legislador. La quinta voz bufó. Puede que seas heredero de una casa poderosa, Ellen, pero los demás no somos tan importantes. Teldes y Hastings es probable que no hereden nunca, y que Books, sin ánimo de ofender, no puede decirse que sea muy influyente. No podemos cambiar el mundo. Pero sí que podemos cambiar la forma en que actúan nuestras casas, dijo Ellen. Si las casas dejaran de pelear, podríamos ganar algún poder real en el gobierno, en vez de plegarnos a los caprichos del Lord Legislador. Cada año la nobleza se vuelve más débil, reconoció Hastings. Nuestros K pertenecen al Lord Legislador, igual que nuestras tierras. Sus obligadores determinan con quién podemos casarnos y qué podemos creer. Incluso nuestros canales son oficialmente de su propiedad. Los asesinos del ministerio acaban con los hombres que hablan demasiado a las claras o que tienen demasiado éxito. Esto no es manera de vivir. Estoy de acuerdo contigo en eso, dijo Telden. El parloteo de Ellen sobre la desigualdad de clases me parece una tontería, pero entiendo la importancia de formar un frente unido contra el Lord Legislador. Exactamente, dijo Ellen. Eso es lo que tenemos que... ¡Pin! Susurró una voz. Pin dio un respingo y estuvo a punto de caerse desde la alféizar. Miró a su alrededor alarmada. ¡Aquí arriba! Susurró la voz. Ella alzó la mirada. Kelsier colgaba del otro alféizar, más arriba. Sonrió, hizo un guiño y luego indicó el puente colgante de abajo. Bin miró hacia la habitación de Ellen mientras Kelsier caía junto a ella a través de las brumas. Finalmente se soltó de su asidero y siguió a Kelsier, usando su misma moneda para aminorar la velocidad del descenso. —¡Has vuelto! —dijo ansiosamente mientras aterrizaba. —He llegado esta tarde. —¿Qué haces aquí? —Estudiaba a nuestro amigo —dijo Kelsier—. No parece que haya cambiado mucho desde la última vez. —¿La última vez? Kelsier asintió. Espié ese grupito un par de veces desde que me hablaste de ellos. No tendría que haberme molestado. No son ninguna amenaza. Solo un puñado de nobles que se reúnen para beber y debatir. Pero quieren derrocar al Lord Legislador. —¿Qué va? —dijo Kelsier con un bufido. Están haciendo lo que hacen los nobles. Planean alianzas. No es extraño que la siguiente generación empiece a organizar coaliciones para sus casas antes de llegar al poder. Esto es diferente. ¿Sí? —preguntó Kelsier divertido. —¿Eres noble desde hace tanto tiempo que ya puedes decir eso? Ella se ruborizó y él se echó a reír mientras se pasaba un brazo amistoso sobre los hombros. —Venga ya, no te pongas así. Parecen chicos bastante agradables para ser nobles. Te prometo que no mataré a ninguno de ellos. ¿De acuerdo? Bin asintió con la cabeza. Tal vez podamos encontrar un modo de utilizarlos. Parecen de mente más abierta que la mayoría, pero no quiero que te lleves una decepción, Bin. Siguen siendo nobles. Tal vez no puedan evitarse lo que son, pero eso no cambia su naturaleza. Igual que Dodgson, pensó Bin. Kelsier asume lo peor acerca de Ellen, pero ¿de verdad tenía en ella algún motivo para esperar lo contrario? Para librar una batalla como la que habían emprendido Kelsier y Dodgson quizá fuese más práctico, y mucho mejor para la mente, asumir que todos sus enemigos eran malvados. —¿Qué le pasó a tu maquillaje, por cierto? —preguntó Kelsier. —No quiero hablar de eso —dijo Bin, recordando su conversación con Ellen—. ¿Por qué he tenido que llorar? ¡Qué idiota soy! Y la forma en que farfulló la pregunta de si se había acostado con alguna ska. Kelsier se encogió de hombros. —Está bien, tendríamos que irnos. Dudo que el joven Venture y sus camaradas discutan acerca de nada relevante. Bin le miró. —Los he escuchado en 3 ocasiones distintas, Bin —dijo Kelsier—. Te lo resumiré si quieres. —De acuerdo —dijo ella con un suspiro—, pero le he dicho a Saced que me reuniría con él en la fiesta. Vete, pues. Prometo que no le diré que estabas espiando y usando la alomancia. Él me ha dicho que podía hacerlo —repuso Bin a la defensiva. —¿Ah, sí? Bin asintió con la cabeza. Me he equivocado entonces —dijo Kelsier—. Tendrás que pedirle a Sad que te busque una capa antes de abandonar la fiesta. Tienes todo el vestido manchado de ceniza por delante. Me reuniré con vosotros en el taller de clubs, que el carruaje os deje allí y luego continúe hasta salir de la ciudad para guardar las apariencias. Bin volvió a sentir
y Kelsey le hizo un guiño, saltó y se sumergió en las bromas. Capítulo 24. Kelsey ya estaba en el taller cuando llegaron Bean y Saced, sentado con Ham, Clubs y Fantasma en la cocina disfrutando de una bebida tardía. —¡Ham! —exclamó Bean cuando entró por la puerta trasera. —¡Haz un guiño! Saltó y se sumergió en las bromas. Capítulo 24. Kelsey ya estaba en el taller cuando llegaron Bean y Saced, sentado con Ham, Clubs y Fantasma en la cocina disfrutando de una bebida tardía. —¡Ham! —exclamó Bean cuando entró por la puerta trasera. —¿Has vuelto? —Así es —dijo él alegremente, alzando su copa—. Parece que has estado fuera una eternidad. —¿A mí me lo dices? —contestó Ham divertido. Kelsey se echó a reír y se levantó para servirse otra copa. Ham estaba un poco cansado de hacer de general. Tenía que llevar uniforme, se quejó Ham, desperezándose. En aquel momento llevaba su pantalón y su chaleco de costumbre. Ni siquiera los ska de las plantaciones tienen que soportar esa tortura. —Prueba a ponerte alguna vez un vestido de gala —dijo Bean, sentándose. Sabía cepillar la parte delantera del suyo y no estaba ni a la mitad de mal de lo que se había temido. La ceniza grisácea y negruzca todavía se notaba un poco sobre el tejido oscuro y las fibras estaban ásperas por haberlas frotado contra la piedra, pero apenas se notaba. Ham soltó una carcajada. —Parece que te has convertido en toda una damisela mientras has estado fuera. —A duras penas —dijo Bean mientras que él se le ofreció una copa de vino. Vaciló un momento, luego dio un sorbo. —La señora Bean está siendo modesta, Miles Hammond —dijo Saced mientras tomaba asiento. —Está demostrando mucha habilidad en la corte. Lo hace mucho mejor que muchos nobles que he conocido. Bean se ruborizó y Ham volvió a reírse. —¿Humildad, Bean? ¿Dónde has adquirido una mala costumbre como esa? —De mí no, desde luego —dijo Kelsey, ofreciendo a Saced una copa de vino. El tirisano alzó una mano en gesto de respetuoso rechazo. —Pues claro que no he aprendido humildad de ti, —dijo Ham—. Tal vez se la haya enseñado Fantasma. Parece el único del grupo capaz de mantener la boca cerrada. Chaval? Fantasma se ruborizó, tratando claramente de evitar mirar a Bean. Tengo que hablar de esto con él en algún momento, pensó ella. Pero no esta noche. Kelsey ha vuelto, y él no es un asesino. Esta es una noche para relajarse. Oyeron pasos en las escaleras y un momento después Dodgson entró en la habitación. —¿Una fiesta? ¿Y nadie me ha mandado a llamar? —Parecías ocupado —dijo Kelsey. Además —añadió Ham—, sabes que eres demasiado responsable para sentarte y emborracharte con un puñado de crápulas como nosotros. —Alguien tiene que encargarse de mantener este equipo en funcionamiento —dijo Dodgson alegremente, sirviéndose una copa. Vaciló y miró a Ham. —Ese chaleco me resulta familiar. Ham sonrió. —Le arranqué las mangas a la guerrera de mi uniforme. —No serías capaz —dijo Bean con una sonrisa. Ham asintió, satisfecho consigo mismo. Dodgson suspiró y siguió llenando su copa. —Ham, esas cosas cuestan dinero. —Todo cuesta dinero —contestó Ham—. Pero, ¿qué es el dinero? ¿Una representación física de un esfuerzo abstracto? Bien, llevar ese uniforme durante tanto tiempo ha sido un esfuerzo terrible. Yo diría que este chaleco y yo estamos empatados. Dodgson puso los ojos en blanco. En la habitación principal, la puerta delantera del taller se abrió y se cerró, y vino yo a Brisa a saludar al aprendiz de guardia. —Por cierto, Dogs —manifestó Kelsey—, voy a necesitar unas cuantas representaciones físicas de un esfuerzo abstracto. Me gustaría alquilar un pequeño almacén para reunirme con mis informadores. —Quizá podamos arreglarlo —dijo Dodgson—, suponiendo que mantengamos controlado el presupuesto de los vestidos de Bean. Yo... Se interrumpió mirando a Bean. —¿Qué le has hecho a ese vestido, jovencita? Bean se ruborizó y se encogió en su asiento. Tal vez se nota un poco más de lo que creía. Kelsey se echó a reír. —Deberías acostumbrarte a la ropa sucia, Dogs. Bean ha vuelto a actuar como no hacía la broma esta noche. —Interesante —dijo Brisa, entrando en la cocina—. ¿Puedo sugerir que evite luchar contra 3 inquisidores de acero esta vez? Haré todo lo posible. Brisa se acercó a la mesa y escogió un asiento con su característico decoro. El corpulento hombre alzó su bastón de duelo y apuntó con él a Ham. —Veo que mi periodo de respiro intelectual ha llegado a su fin. Ham sonrió. —Se me ocurrieron un par de preguntas peliagudas mientras estuve fuera, y las he estado reservando para ti, Brisa. —Me muero de curiosidad —dijo Brisa. Volvió el bastón hacia Leslie Burns. —Fantasma, bebida. Fantasma se apresuró a servirle una copa de vino. —Es tan buen chico —comentó Brisa aceptando la bebida—. Casi no tengo que darle ningún empujoncito a lo mántico. Si el resto de vosotros rufianes fuerais tan serviciales... Fantasma frunció el ceño. —No está bien el no estarse sin jugar. —No tengo ni idea de lo que acabas de decir, chico —repuso Brisa—. Así que voy a fingir que era coherente y pasaré a otra cosa. Kelsey puso los ojos en blanco.
Perder la tensión del recorte, dijo, sin la necesidad de cuidado. Enredar el enredo de los rizos del racimo, asintió Fantasma. Pero, ¿qué estáis diciendo? Preguntó Brisa picado. Siendo el ser de la iluminia, dijo un Fantasma, cortar el tener de desear todo esto, siempre teniendo el de hacer todo de esto, coincidió Kelsier, siempre teniendo el deseo de tener todo lo que tenemos, añadió Ham con una sonrisa, dominando el deseo de siendo el no. Brisa se volvió hacia Dodgson exasperado. Creo que nuestros compañeros se han vuelto locos de remate, querido amigo. Dodgson se encogió de hombros, entonces con la cara completamente seria dijo, el no ser es ser queriendo. Brisa se sentó abrumado, mientras todos estallaban en carcajadas. Puso los ojos en blanco, indignado, sacudiendo la cabeza y murmurando acerca del descarado infantilismo del grupo. Vin estuvo a punto de atragantarse con el vino por la risa. ¿Qué has dicho? Le preguntó a Dodgson cuando éste se sentaba a su lado. No estoy seguro, confesó él, pero me sonaba bien. No creo que hayas dicho nada, Dogs, dijo Kelsier. Sí, claro que ha dicho algo, repuso el Fantasma, pero no significaba nada. Kelsier se echó a reír. Suele ser así casi siempre. He descubierto que puedes ignorar la mitad de las cosas que dice Dogs y no perderte demasiado, excepto tal vez la queja ocasional de que gastas en exceso. Exclamó Dodgson. Una vez más he de señalar que alguien tiene que hacerse responsable. Sinceramente, la forma en que gastáis los cuartos. Vin sonrió. Incluso las quejas de Dodgson eran amables. Clubs estaba sentado junto a la pared con aspecto de cascarrabias, como siempre, pero Vin captó una ligera sonrisa en sus labios. Kelsier se levantó y abrió otra botella de vino. Volvió a llenar las copas y le contó al grupo los preparativos del ejército Ska. Vin se sentía contenta. Mientras bebía vino, vio la puerta abierta que conducía al taller a oscuras. Se imaginó por un instante que podía ver a una figura en las sombras, una niña delgaducha y asustada, desconfiada, recelosa. Tenía el pelo corto y despeinado, y llevaba una sencilla camisa sucia y un par de pantalones marrones. Bien recordó aquella segunda noche en el taller de clubs cuando escuchó a los demás conversar desde la oscura sala de trabajo. ¿De verdad había sido aquella niña capaz de esconderse en la fría oscuridad para ser testigo de las risas y la amistad, con envidia oculta pero sin atreverse a unirse a ellos? Kelsier hizo entonces un comentario jocoso que arrancó las risas de todos los presentes. Tienes razón, Kelsier, pensó Vin con una sonrisa. Esto es mejor. Todavía no era como ellos, no del todo. 6 meses no podían acallar los susurros de Rin, ni ella podía ser tan confiada como Kelsier, pero por fin comprendía, al menos un poco, por qué él actuaba como lo hacía. Muy bien, dijo Kelsier, acercándose a una silla y sentándose a horcajadas. Parece que el ejército estará listo en el tiempo previsto, y Marsh está en su puesto. Tenemos que movernos. Vin, ¿alguna noticia del baile? La casa de Tekiel es vulnerable, informó ella. Sus aliados se dispersan y los buitres se acercan. Algunos susurran que las deudas y los negocios perdidos obligarán a Tekiel a vender su fortaleza a finales de mes. Es imposible que puedan permitirse continuar pagando los impuestos que exige el Lord Legislador, lo cual elimina de la ciudad y del modo efectivo una gran casa, dijo Dodgson. La mayoría de los nobles de Tekiel, incluidos brumosos y nacidos de la bruma, tendría que dirigirse a las plantaciones para tratar de recuperar pérdidas. Bien, se felicitó Ham. Cuantas más casas nobles pudieran alejar de la ciudad, más fácil sería apoderarse de ella. Siguen quedando 9 grandes casas, dijo Brisa, pero han empezado a matarse entre sí por las noches, dijo Kelsier. Están a un paso de la guerra declarada. Sospecho que veremos el inicio de un éxodo muy pronto. Todo el que no esté dispuesto a arriesgarse a ser asesinado por mantener el dominio del hotel dejará la ciudad durante un par de años. De las casas fuertes no parecen tener miedo, dijo Bien. Siguen celebrando fiestas. Ya, y seguirán haciéndolo hasta el final, contestó Kelsier. Los bailes son magníficas excusas para reunirse con sus aliados y no perder de vista a los enemigos. Las guerras entre casas son principalmente políticas y por eso exigen campos de batalla políticos. Vin asintió. Ham, dijo Kelsier, tenemos que echar un ojo a la guarnición del hotel. ¿Sigues planeando visitar mañana tus contactos entre los soldados? Ham asintió con la cabeza. No puedo prometer nada, pero debería poder restablecer algunos contactos. Dame un poco de tiempo y descubriré qué van a hacer los militares. Bien, me gustaría ir con él, dijo Vin. Kelsier la miró sorprendido. ¿Con Ham? Vin asintió. No me he entrenado todavía con un violento. Ham podría enseñarme unas cuantas cosas. Ya sabes quemar peltre, dijo Kelsier. Lo hemos practicado. Lo sé, respondió Vin. ¿Cómo podía explicarlo? Ham había practicado exclusivamente con peltre. Tenía que ser mejor en eso que Kelsier. Venga, deja de encortear a la chica, dijo Brisa. Estará cansada de fiestas y bailes. Deja que vuelva a ser una golfilla callejera durante un rato. Está bien, respondió Kelsier poniendo los ojos en blanco.
Se sirvió otra copa. Brisa, ¿cómo podrían apañársela tus aplacadores si estuvieras fuera una temporada? Brisa hizo un gesto de indiferencia. Yo soy, naturalmente, el miembro más efectivo del grupo, pero he entrenado a los demás. Reclutarán bien sin mí, sobre todo ahora que las historias sobre los sobrevivientes se están haciendo tan populares. Por cierto, tenemos que hablar de eso, Ken, dijo Dawson frunciendo el ceño. No estoy muy seguro de que me guste todo ese misticismo acerca de ti y el 11º metal. Podemos discutirlo más tarde. ¿Por qué preguntas por mis hombres? Dijo Brisa. ¿Por fin sientes tanta envidia de mi impecable sentido de la moda que has decidido librarte de mí? Podríamos decir que sí, contestó Kelsey. Estaba pensando en enviarte a sustituir a Jeden dentro de unos cuantos meses. ¿Sustituir a Jeden? Preguntó Brisa sorprendido. ¿Quieres decir que yo dirija el ejército? ¿Por qué no? Eres muy bueno dando órdenes. En segundo plano, querido amigo, dijo Brisa. No destaco al frente, vaya, y encima sería general. ¿Te das cuenta de lo ridículo que suena? Piénsatelo. El reclutamiento ya habría terminado para entonces, así que nos serías más útil si fueras a las cuevas y dejaras que Jeden regresara para trabajar aquí sus contactos. Brisa frunció el ceño. Supongo. Muy bien, dijo Kelsey poniéndose en pie. Creo que no he tomado suficiente vino. Fantasma, sé buen chico y corre a la bodega por otra botella. ¿Quieres? El muchacho asintió y la conversación pasó a temas más ligeros. Lynn se acomodó en su asiento, sintiendo el calor de la estufa de carbón que había a un lado de la habitación, contenta por el momento con disfrutar sin más de la paz de no tener que preocuparse, luchar ni planear. Si Rin no hubiese conocido algo así, pensó, acariciando abstraído sorprendiente, tal vez entonces las cosas habrían sido diferentes para él, para nosotros. Ham y Vin se marcharon al día siguiente a visitar la guarnición del hotel. Después de tantos meses haciéndose pasar por noble, Vin había creído que le resultaría extraño vestir de nuevo ropa de calle. Sin embargo, no fue así. Cierto, era un poco diferente. No tenía que preocuparse por sentarse con decoro o caminar de modo que su vestido no rozara el suelo o las paredes sucias. De todas formas, la ropa sencilla todavía le parecía natural. Llevaba pantalones marrones, una camisa blanca suelta metida en la cintura y un chaleco de cuero. Se había recogido el pelo largo bajo una gorra. La gente de la calle la tomaría por un chico, aunque a Ham no parecía importarle. Y no le importaba. Vin se había acostumbrado a que la gente la estudiara y la evaluara, pero nadie en la calle se molestó en dirigir una sola mirada. Los esforzados obreros ska, los nobles despreocupados, e incluso ska bien situados como clubs, todos la ignoraron. Casi había olvidado lo que es ser invisible por su vida. Por fortuna, las antiguas actitudes, agachar la cabeza mientras caminaban, apartarse del paso de la gente, encogerse para no llamar la atención, regresaron fácilmente. Convertirse en Vin, la ska callejera, fue tan sencillo como recordar una vieja melodía familiar. En realidad esto es otro disfraz, pensó mientras caminaba junto a Ham. Mi maquillaje es una leve capa de ceniza, cuidadosamente aplicada sobre mis mejillas. Mi vestido, un par de pantalones manchados para que parezcan viejos y gastados. ¿Quién era ella en realidad? ¿Vin la ladronzuela? ¿Valer la dama? ¿Ninguna de las dos? ¿La conocía alguno de sus amigos? ¿Se conocía a sí misma siquiera? «Ah, cómo extrañaba esto», dijo Ham, caminando feliz a su lado. Ham siempre parecía feliz. Ella no podía imaginarlo insatisfecho a pesar de lo que le había dicho sobre el tiempo que había estado dirigiendo el ejército. «Es curioso», dijo, volviéndose hacia Vin. No caminaba con el mismo aire de sumisión que Vin había cultivado, ni siquiera parecía importarle destacar entre los otros ska. No debería echar de menos este lugar, quiero decir. Ludatel es la ciudad más abarrotada y sucia del Imperio Final, pero también tiene algo. ¿Es aquí donde vive tu familia?, preguntó Vin. Viven en una ciudad más pequeña, no muy lejos. Mi esposa es costurera allí. Le dice a la gente que pertenezco a la guarnición de Ludatel. ¿Los echas de menos? Pues claro que sí. Es duro. Solo puedo pasar unos cuantos meses seguidos con ellos, pero es mejor así. Si me mataran en un trabajo, a los inquisidores sería difícil localizar a mi familia. Ni siquiera le he dicho a aquel en qué ciudad viven. ¿Crees que el ministerio se tomaría tantas molestias? Quiero decir, si ya estuvieras muerto. Soy un brumoso, Bill. Eso significa que todos mis descendientes tendrán algo de sangre noble. Mis hijos podrían ser alománticos, ¿y sus hijos? No. Cuando los inquisidores matan a un brumoso, se aseguran de eliminar también a sus vástagos. La única forma de mantener a salvo a mi familia es estar alejado de ellos. ¿Podrías no usar tu alomancia? Ham sacudió la cabeza. No sé si podría hacer eso. ¿Por el poder? No, por el dinero, dijo Ham con sinceridad. Los violentos, o el brazo de peltre, como prefiero llamarles la nobleza, son los brumosos más buscados. Un violento competente puede enfrentarse a media docena de hombres normales y levantar más, soportar más.
y moverse más rápido que nadie. Estas cosas significan mucho cuando solo puedes permitirte un equipo reducido. Mezcla un par de lanzamonedas con 5 violentos y tendrás un pequeño ejército móvil. Hay quien está dispuesto a pagar un montón por este tipo de protección. Vin asintió. Comprendo que el dinero resulta tentador. Es más que tentador, Vin. Mi familia no tiene que vivir por el dinero, dijo Ham con sinceridad. Los violentos, o el brazo de peltre, como prefiero llamarlos la nobleza, son los brumosos más buscados. Un violento competente puede enfrentarse a media docena de hombres normales y levantar más, soportar más y moverse más rápido que nadie. Estas cosas significan mucho cuando solo puedes permitirte un equipo reducido. Mezcla un par de lanzamonedas con 5 violentos y tendrás un pequeño ejército móvil. Hay quien está dispuesto a pagar un montón por este tipo de protección. Vin asintió. Comprendo que el dinero resulta tentador. Es más que tentador, Vin. Mi familia no tiene que vivir en casas de vecinos abarrotadas de ska, ni tienen que pasar hambre. Mi esposa solo trabaja para guardar las apariencias. Lleva una buena vida, para ser ska. Cuando tenga suficiente dinero nos mudaremos fuera del dominio central. Hay sitios en el Imperio Final que mucha gente no conoce. Sitios donde un noble con dinero suficiente puede llevar la vida de un noble. Sitios donde puedes dejar de preocuparte y tan solo vivir. Eso parece atractivo. Ham asintió. Se volvió y tomó por una calle más ancha de las puertas principales de la ciudad. Que él me contagió ese sueño. Es lo que siempre decía que quería hacer. Espero tener más suerte que él. Vin frunció el ceño. Todo el mundo dice que era rico. ¿Por qué no se marchó? No lo sé. Siempre había otro trabajo, cada uno más grande que el anterior. Supongo que cuando eres jefe de una banda como él, el juego puede volverse adictivo. Pronto el dinero ni siquiera pareció importarle. Con el tiempo se enteró de que el registrador guardaba un secreto de valor incalculable en ese santuario oculto. Si Mary y él se hubieran marchado antes de ese trabajo, pero bueno, no lo hicieron. No sé, tal vez no habrían sido felices si no hubiesen tenido que preocuparse. La idea parecía intrigarlo, y Vin percibió que empezaba a rumiar sobre otras de sus cuestiones. Supongo que cuando eres jefe de una banda como él, el juego puede volverse adictivo. Volvió a sentir la antigua aprensión. ¿Y si Kelsey se apoderaba del trono imperial? No sería tan malo como el registrador, pero... Vin había seguido leyendo el libro de viajes. El registrador no siempre había sido un tirano. Una vez fue un buen hombre cuya vida se había torcido. Kelsey es distinto, se obligó a decirse a sí misma. Vin hará todo lo adecuado. Con todo, vacilaba. Ham tal vez no lo comprendiera, pero Vin le veía el incentivo. A pesar de la depravación de los nobles, había algo embriagador en la alta sociedad. Vin se sentía cautivada por la belleza, la música y los bailes. Su fascinación no era la misma que la de Kelsier, no le interesaban los juegos políticos ni los timos, pero comprendía por qué él habría sido reacio a dejar Rudatel. Esa reluctancia había destruido al antiguo Kelsier, pero había producido algo mejor, un Kelsier más decidido, menos volcado en sí mismo, quizá. Naturalmente sus planes también le costaron a la mujer que amaba, ¿por eso odia tanto a la nobleza? Ham. ¿Kelsier ha odiado siempre a los nobles? Ham asintió, pero ahora es peor. A veces me asusta, parece que quiere matarlos a todos, no importa quiénes sean. A mí también me preocupa eso, dijo Ham. Esa historia del 11º metal es casi como si estuviera convirtiéndose en una especie de santo. La miró a los ojos. No te preocupes demasiado. Brisa, Dox y yo ya hemos hablado de eso. Vamos a enfrentarnos a aquel, a ver si podemos controlarlo un poco. Tiene buenas intenciones, pero tiende a pasarse un poco algunas veces. Vin asintió. Ante ellos, la gente en apretadas filas esperaba el permiso para cruzar las puertas de la ciudad. Ham y ella dejaron atrás el solemne grupo, obreros enviados a los muelles, hombres que iban a trabajar a una de las fábricas del otro lado del río o el lago, nobles menores que deseaban viajar. Todos debían tener buenos motivos para salir de la ciudad. El Lord Registrador controlaba estrictamente los viajes dentro de su reino. Pobrecillos, pensó Vin, mientras pasaba junto a un harapiento grupo de niños que cargaban cubos y cepillos, disponiéndose tal vez a subir a la muralla para limpiar el líquen que producía la bruma en los parapetos. Ante ellos, cerca de las puertas, un oficial maldijo y empujó a un hombre fuera de la fila. El obrero Ska cayó al suelo, pero poco a poco logró ponerse en pie y se arrastró hasta el final de la cola. Puede que si no lo dejaban salir de la ciudad no podría trabajar aquel día, y no tener trabajo significaba no conseguir vales de comida para su familia. Vin siguió a Ham y ambos se encaminaron por una calle paralela a las murallas de la ciudad, al fondo de la cual Vin vio un gran complejo de edificios. Nunca había estudiado antes los cuarteles de la guarnición,
La mayoría de los miembros de las bandas tendían a mantenerse a distancia prudente de ellos. Sin embargo, mientras se acercaban, le impresionó su aspecto defensivo. Había grandes picas montadas en la pared, rodeando todo el complejo. Los edificios del interior eran enormes y estaban fortificados. Soldados apostados en las puertas miraban con hostilidad a los transeúntes. Pin vaciló. «Ham, ¿cómo vamos a entrar allí?» «No te preocupes», dijo él, deteniéndose a su lado. «En la guarnición me conocen. Además, no es tan malo como parece. Los soldados solo ponen mala cara para intimidar. Como puedes imaginar, no son muy apreciados. La mayoría de los de ahí dentro son ska, hombres que, a cambio de una vida mejor, se han vendido al Lord Registrador. Cada vez que hay disturbios ska en la ciudad, la guarnición local es atacada por los descontentos, por eso las fortificaciones. Entonces, ¿conoces a estos hombres?» Ham asintió. «No soy como Brisa o Kelvin. No sé fingir. Soy quien soy. Esos soldados no saben que soy un brumoso, pero sí que trabajo en los bajos fondos. Conozco a muchos de esos tipos desde hace años. Siempre han intentado reclutarme. Generalmente tienen mejor suerte reclutando gente como yo, que ya está fuera de la corriente principal de la sociedad. «Pero tú vas a traicionarlos», dijo Vin en voz baja, apartando a Ham a un lado del camino. «¿Traicionarlos? No, no será ninguna traición. Esos hombres son mercenarios, Vin. Han sido contratados para pelear y atacar a sus amigos, incluso a sus parientes, en una algarada o una rebelión. Los soldados aprenden a comprender este tipo de cosas. Puede que seamos amigos, pero cuando se trata de luchar, ninguno de nosotros vacilaría en matar a los otros». Vin asintió lentamente. Parecía duro, pero así es la vida. Dura. Esa parte de las enseñanzas de Rin no era mentira. «Pobres muchachos», dijo Ham, mirando a la guarnición. «Podríamos haber usado hombres como ellos. Antes de marcharme a las cuevas conseguí reclutar a los pocos que pensé que podrían ser receptivos. El resto, bueno, eligieron su camino. Como yo, solo intentan dar a sus hijos una vida mejor. La diferencia es que ellos están dispuestos a trabajar para él para hacerlo». Ham se volvió hacia ella. «Muy bien. ¿Querías algún consejo para quemar peltre?» Pin asintió ansiosamente. «Los soldados suelen dejarme entrenar con ellos. Puedes verme pelear. Quema bronce para ver cuándo uso la alomancia. Lo primero y más importante que aprenderás sobre los brazos de peltre es cuándo usar tu metal». Y advirtió que los jóvenes alomáticos tienden a avivar siempre su peltre, pensando que cuanto más fuertes sean, mejor. Sin embargo, no siempre quieres golpear con todas tus fuerzas. La fuerza es una parte importante de una pelea, pero no la única. Si siempre golpeas con todas tus fuerzas, te cansarás más rápido y le darás a tu oponente información sobre tus limitaciones. Un hombre listo golpea más fuerte al final de una batalla, cuando su oponente está más débil. Y, en una batalla prolongada como una guerra, el soldado listo es el que sobrevive más tiempo. Será el hombre que sepa controlarse. Vin asintió. «Pero, ¿no tardas más en cansarte cuando usas la alomancia?» «Sí. De hecho, un hombre con suficiente peltre puede seguir luchando con casi la máxima eficacia durante horas. Pero arrastrar peltre de ese modo requiere práctica, y tarde o temprano se te acabarán los metales. Cuando ocurra eso, la fatiga podría matarte. Lo que estoy tratando de explicarte es que suele ser mejor controlar la quema de peltre. Si usas más fuerza de la necesaria, podrías quedar en desequilibrio. Además, he visto a violentos que se apoyan tanto en su peltre que descuidan el entrenamiento y la práctica. El peltre aumenta tus habilidades físicas, no tu capacidad innata. Si no sabes cómo usar un arma, o si no tienes práctica pensando con rapidez en una pelea, perderás, no importa lo fuerte que seas. Tendré que ser muy cuidadoso con la guarnición, puesto que no saben que soy alomático. Te sorprenderá a menudo que eso es importante. Observa cómo uso el peltre. No lo avivaré solo para conseguir fuerza. Si me tambaleo, lo quemaré para que me proporcione una instantánea sensación de equilibrio. Cuando esquive, puede que lo queme para ayudarme a que me aparte un poco más rápido. Hay docenas de pequeños trucos que puedes usar si sabes cuándo hay que descender un impulso». Vin asintió. «Muy bien», dijo Ham. «Vamos pues. Diré a los soldados de la guarnición que eres la hija de un pariente. Tienes aspecto bastante joven para tu edad y ni siquiera se lo pensarán dos veces. Obsérvame pelear y hablaremos más tarde». Vin volvió a asentir y los dos se acercaron a la guarnición. Ham saludó a uno de los guardias. «Hola, Bebidón. Tengo el día libre. ¿Anda por ahí, Sertes?» «Está aquí, Ham», dijo Bebidón. «Pero no creo que sea el mejor día para practicar». Ham alzó una ceja. «¿No?» Bebidón compartió una mirada con uno de los otros soldados. «Ve por el capitán», le dijo. Instantes después, un soldado de aspecto atareado salió de un edificio lateral y saludó en cuanto vio a Ham.
Su uniforme tenía unas cuantas tiras de color y unos cuantos trozos de metal dorado en el hombro. «Ham», dijo el recién llegado cruzando la puerta. «Certes», respondió Ham con una sonrisa, estrechando la mano del hombre. «Ahora eres capitán, ¿eh?» «Desde el mes pasado», asintió Certes. Se tuvo a mirar a Vin. «Es mi sobrina», dijo Ham. «Buena chica», Certes asintió. «¿Podríamos hablar a solas un momento, Ham?» Ham se encogió de hombros y dejó que lo llevara a un lugar más apartado, junto a las puertas del complejo. La alomancia permitió a Vin captar lo que decían. «¿Qué haría yo sin el estaño?» «Mira, Ham», dijo Certes, «no podrás venir a entrenarte durante una temporada. La guarnición va a estar ocupada». «¿Ocupada?», preguntó Ham. «¿Cómo?» «No puedo decirlo, pero, bueno, nos vendría bien un soldado como tú ahora mismo». «¿Para combatir?» «Sí. Debe ser algo serio si requiere la atención de la guarnición entera». Certes guardó silencio un momento, y luego volvió a hablar en voz baja, tan baja que Vin tuvo que esforzarse para oír. «Una rebelión», susurró Certes. «Justo aquí en el dominio central. Nos hemos enterado. Un ejército de rebeldes apareció y atacó la guarnición de Holstep, al norte». Vin sintió un súbito escalofrío. «¿Qué?», dijo Ham. «Debe de haber surgido de las cavernas que hay por allí», respondió el soldado. «Las últimas noticias son que las fortificaciones de Holstep aguantan. Pero, Ham, solo son 1000 hombres. Necesitan refuerzos desesperadamente y los colos no llegarán a tiempo. La guarnición de Valtrux envió 5000 soldados, pero no vamos a dejárselos a ellos. Parece que las fuerzas rebeldes son numerosas y el Lord Legislador nos ha dado permiso para acudir en su ayuda». Ham asintió. «¿Qué te parece?», preguntó Certes. «Una lucha de verdad, Ham. Con paga de lucha de verdad, nos vendría bien un hombre de tu habilidad. Te haré oficial ahora mismo y tendrás tu propio escuadrón». «Yo tendré que pensármelo», dijo Ham. No era bueno ocultando sus emociones y su sorpresa no le pareció convincente a Vin. Certes, sin embargo, no se dio cuenta. «No tardes demasiado», dijo Certes. «Tenemos previsto ponernos en marcha dentro de 2 horas». «Lo haré», dijo Ham, con voz de desconcierto. «Déjame que vaya a dejar a mi sobrina y recoja algunas cosas. Volveré antes de que os marchéis». «Buen hombre», dijo Certes, y Vin pudo ver que le daba una palmada a Ham en el hombro. «Nuestro ejército ha sido descubierto», pensó Vin horrorizado. «No están preparados. Se suponía que tenían que tomar el hotel con rapidez y sigilo, no enfrentarse directamente a la guarnición. ¿Van a masacrar a esos hombres? ¿Qué ha pasado?». Fin del capítulo 24. Vale, gente, sé que había dicho que iba a leer el capítulo 22, 23 y 24 para llegar al fin de la tercera parte, pero se ve que el capítulo 25 forma parte de la tercera parte y es el último para acabarlo. Entonces, pues lo voy a cubrir este capítulo, así que ya así de paso, pues os regalo un capítulo más. Ahora, disfrutadlo. Vamos a empezar a leerlo. Capítulo 25. Kelsier metió otra cantimplora de agua en su mochila. «Brisa, haz una lista de todos los escondites donde hemos reclutado gente. Ve a advertirles de que el ministerio puede que pronto tenga prisioneros que podrían delatarlos». Brisa asintió, absteniéndose por una vez de hacer ninguna observación. Tras él, los aprendices corrían por todo el taller de Clubs, recogiendo y preparando los suministros que Kelsier había ordenado. «Dogs, este taller debería ser seguro a menos que capturen a Jeden. Pon de guardia a los 3 ojos de estaño de Clubs. Si hay problemas, dirigíos al refugio seguro». Dodgson asintió mientras daba apresuradas órdenes a los aprendices. Uno ya se había marchado, con un aviso para Renux. Kelsier pensaba que la mansión estaría a salvo. Solo un grupo de barcazas había partido de Feliz y sus hombres creían que Renux no formaba parte del plan. Renux no se quitaría de en medio a menos que fuera absolutamente necesario. Su desaparición implicaría apartarlo a él y a Valet de sus puestos tan cuidadosamente preparados. Kelsier metió un puñado de raciones de comida en la mochila y se la echó en la espalda. «¿Y yo, Kel?», preguntó Ham. «Vas a volver a la guarnición, como prometiste. Fue una buena idea. Necesitamos un informador ahí dentro». Ham frunció el ceño aprensivo. «No tengo tiempo para ocuparme de tus nervios, Ham», dijo Kelsier. «No tienes que fingir. Solo sé tú mismo. Y escucha». «No me volveré contra la guarnición si voy con ellos», dijo. «Escucharé, pero no voy a atacar a hombres que piensan que soy su aliado». «Bien», dijo Kelsier cortante, «pero sinceramente espero que puedas encontrar un modo de no matar a ninguno de nuestros soldados tampoco». «Saced». «Sí, maes Kelsier». «¿Cuánta velocidad has acumulado?». Saced se ruborizó levemente y miró a la numerosa gente que correteaba por los alrededores. «Tal vez 2-3 horas. Es un atributo muy difícil de acumular». «No es suficiente», dijo Kelsier. «Iré solo. Dawes queda al mando hasta que regrese». Kelsier se dio media vuelta, luego vaciló.
Vin estaba de pie tras él, vestida con los mismos pantalones, la gorra y la camisa con lo que había visitado la guarnición. Tenía una mochila como la suya al hombro y lo miraba retadora. «Va a ser un viaje difícil, Vin», dijo él. «Nunca has hecho nada semejante». «No me importa». Kelsier asintió, sacó su arcón de debajo de la mesa, luego la abrió y le entregó a Vin una bolsita de perlas de peltre. Ella la aceptó sin hacer ningún comentario. «Traiga 5 de estas perlas». «¿5? Por ahora. Si necesitas tomar más, llaman para que podamos...». Luego la abrió y le entregó a Vin una bolsita de perlas de peltre. Ella la aceptó sin hacer ningún comentario. «Traiga 5 de estas perlas». «¿5? Por ahora. Si necesitas tomar más, llaman para que podamos dejar de correr». «¿Correr?», preguntó la muchacha. «¿No vamos a tomar un barco?». Kelsier frunció el ceño. «¿Para qué necesitamos un barco?». Vin miró la bolsa, luego tomó un vaso de agua y empezó a tragar perlas. «Asegúrate de llevar suficiente agua en la mochila», dijo Kelsier. «Lleva tanta como puedas». Se volvió hacia Dodgson y le puso una mano en el hombro. «Faltan unas 3 horas para el anochecer. Si nos esforzamos estaremos allí mañana a mediodía». Dodgson asintió. «Puede que sea tiempo». Tal vez, pensó Kelsier, la guarnición de Valtreux solo está a 3 días de marcha de Holstein. Incluso cabalgando toda la noche, un mensajero no podría llegar a Ludatel en menos de 2 días. Para cuando yo alcance el ejército... Dodgson pudo leer claramente la preocupación en los ojos de Kelsier. «Sea como sea, el ejército ya no nos sirve», dijo. «Lo sé, hay que salvar la vida de esos hombres. Te informaré en cuanto pueda». Dodgson asintió. Kelsier se volvió, avivando a peltre. La mochila de pronto le pareció tan liviana como si estuviera vacía. «Quema peltre, Vin. Nos vamos». Ella asintió y Kelsier sintió un latido brotar de ella. «Avívalo», ordenó, sacando 2 capas de su arcón y lanzándole una. Se puso la otra. Luego entró en la cocina para abrir la puerta trasera. El sol rojo brillaba en el cielo. Los frenéticos miembros del grupo se detuvieron un momento y se volvieron para ver cómo Kelsier y Vin salían del edificio. La chica se apresuró para alcanzar a Kelsier. «Han me dijo que debería aprender a usar el peltre solo cuando lo necesitara. Dice que es mejor ser sutil». Kelsier se volvió a mirarla. «No es momento de sutilezas. No te alejes de mí. Trata de mantener el ritmo y asegúrate de no quedarte sin peltre». Vin sintió y de pronto sintió un poco de tensión. «Muy bien», dijo Kelsier, inhalando profundamente. «Allá vamos». Kelsier corrió por el callejón a velocidad sobrehumana. Vin se puso en movimiento, siguiéndolo hasta la calle. El peltre era un fuego vivo en su interior. Avivado como estaba, lo más probable era que consumiese las 5 perlas en menos de 1 hora. La calle estaba repleta de obreros Sky y carruajes de nobles. Kelsier ignoró el tráfico y salió disparado hacia el centro de la calle a la misma increíble velocidad. Vin lo siguió, cada vez más preocupada sobre el embrollo en el que se había metido. «No puedo dejarlo solo», pensó. Naturalmente, la última vez que lo había obligado a llevarla con él había acabado medio muerta en cama durante un mes. Kelsier se metió entre los carruajes, abriéndose paso entre los peatones como si la calle fuera solo para él. Vin lo siguió lo mejor que pudo. Él solo era un borrón bajo sus pies y la gente pasaba demasiado rápidamente para verle la cara. Algunos la llamaron, molestos. Un par, sin embargo, se callaron inmediatamente, guardando silencio. «Las capas», pensó Vin. «Por eso las llevamos. Por eso las llevamos siempre. Los nobles que ven las capas de bruma saben mantenerse apartados». Kelsier giró y corrió directamente hacia las puertas del norte de la ciudad. Vin lo siguió. Kelsier no frenó al acercarse a las puertas y la gente que hacía cola empezó a señalar. Los guardias se volvieron, sorprendidos. Kelsier saltó. Uno de los guardias armados se desplomó con un grito, aplastado por el peso lomántico de Kelsier mientras el jefe de la banda le pasaba por encima. Vin tomó aliento, lanzó una moneda para impulsarse y saltó. Esquivó fácilmente a un segundo guardia, quien se quedó mirando sorprendido mientras su compañero se agitaba en el suelo. Vin empujó contra la armadura del soldado, lanzándose al aire. Aunque el hombre se tambaleó, permaneció en pie. Vin no era tan pesada como Kelsier. Saltó por encima de la muralla mientras oía los gritos de sorpresa de los soldados. Esperaba que no la reconociera nadie. No era probable. Aunque la gorra se le escapó mientras volaba por los aires, los que estaban familiarizados con Ballet, la dama de la corte, quizá nunca la relacionarían con una nacida de la bruma vestida con pantalones sucios. La capa de Vin se agitó furiosa en el aire. Kelsier completó su arco ante ella y empezó a descender, y Vin pronto lo siguió. Le parecía muy extraño usar la alomancia a plena luz del día, incluso antinatural. Cometió el error de mirar hacia abajo mientras caía. En vez del reconfortante remolineo de las brumas, vio el suelo muy por debajo. «¡Tan alto!», pensó horrorizada. Por fortuna no estaba demasiado desorientada y empujó contra la moneda que Kelsier había utilizado para aterrizar. Redujo la velocidad de su descenso a un grado manejable antes de saltar a la tierra cenicienta. Kelsier echó a correr inmediatamente por el camino.
Bean lo siguió, ignorando a los mercaderes y viajeros. Ahora que estaban fuera de la ciudad, ella pensó que tal vez Kelsier frenara el ritmo. No lo hizo, aceleró, y de repente lo comprendió. Kelsier no pretendía caminar, ni siquiera correr hasta las cuevas. Planeaba ir disparado hacia allí. Era un viaje de 2 semanas por el canal. ¿Cuánto tardarían ellos? Se movían rápido, tremendamente rápido, más despacio que un caballo al galope, sin duda, pero estaba claro que ningún caballo podía mantener semejante galope durante mucho tiempo. Bean no sentía fatiga mientras corría. Recurría al peltre, pasando solo una parte del esfuerzo a su cuerpo. Apenas sentía sus pisadas en el suelo, y con una reserva de peltre tan grande le parecía que podría mantener la velocidad un buen rato. Alcanzó a Kelsier y se situó a su lado. Esto es más fácil de lo que creía. El peltre aumenta tu equilibrio, dijo Kelsier. De lo contrario, ahora mismo estarías dando tumbos. ¿Qué crees que encontraremos? En las cuevas me refiero. Kelsier sacudió la cabeza. No hables, ahorra energías. Pero si no me siento cansada, veremos qué dices dentro de 16 horas, dijo Kelsier, acelerando aún más mientras se apartaba de la carretera. Corría por el ancho sendero junto al canal de Duttab. ¿16 horas? Bean se quedó algo rezagada tras Kelsier, dejando ese espacio de sobra para correr. Kelsier aumentó su velocidad hasta alcanzar un ritmo enloquecedor. Tenía razón. En otro contexto, ella fácilmente hubiese tropezado en el irregular terreno. Sin embargo, con el peltre y estaño guiándola, conseguía permanecer en pie, aunque hacerlo requería una atención constante mientras oscurecía y salía en las brumas. De vez en cuando Kelsier lanzaba una moneda y se abalanzaba de una colina a otra. Sin embargo, los mantuvo principalmente corriendo a un ritmo regular sin alejarse del canal. Pasaron las horas y Bean empezó a sentir la fatiga que él había anunciado. Mantuvo la velocidad pero notaba algo por debajo, una resistencia interior, un ansia por detenerse a descansar. A pesar del poder del peltre, su cuerpo se estaba quedando sin fuerzas. Se aseguró de no permitir que la reserva del peltre menguara. Temía que, si lo hacía, la fatiga se apoderaría tan fuertemente de ella que no podría volver a ponerse en marcha. Kelsier también le ordenó que bebiera una cantidad de agua descomunal, aunque no tenía tanta sed. La noche se volvió más oscura y silenciosa, sin ningún viajero que se atreviera a adentrarse en las bromas. Pasaron junto a barcos y barcazas atracadas junto al canal para pasar la noche, además de junto al campamento ocasional de viajeros, las tiendas muy juntas para protegerse de las bromas. 2 veces vieron espectros de las bromas en el camino. El primero le produjo a Bean un terrible sobresalto. Kelsier pasó de largo ignorando por completo los terribles restos transparentes de las personas y animales que habían sido ingeridos y cuyos huesos formaban ahora el esqueleto del espectro. A pesar de todo, él siguió corriendo. El tiempo se volvió difuso y la carrera llegó a dominarlo todo. Moverse exigía tanta atención que Bean apenas podía concentrarse en Kelsier, que corría delante de ella en medio de la bruma. Seguía poniendo un pie delante de otro y su cuerpo conservaba sus fuerzas, pero al mismo tiempo se sentía terriblemente agotada. Cada paso, por rápido que fuera, se convertía en un esfuerzo. Empezó a anhelar el descanso. Kelsier no se lo dio. Seguía corriendo, obligándola, manteniendo la increíble velocidad. El mundo de Bean se convirtió en un ente atemporal de dolor forzado y debilidad ignorada. Reducían el ritmo ocasionalmente para beber agua o tragar más perlas de peltre, pero nunca dejaban de correr. Era como si no pudiera hacerlo. Bean dejó que el agotamiento embotara su mente. Avivar peltre lo era todo. Ella no era nada más. La luz la sorprendió. El sol empezó a salir y las brumas se desvanecieron, pero Kelsier no dejó que la claridad lo detuviera. ¿Cómo podía hacerlo? Tenían que correr. Tenían que seguir corriendo. Voy a morir. No era la primera vez que a Bean se le ocurría ese pensamiento durante la carrera. De hecho, la idea volvía una y otra vez, dando vueltas y picoteando su cerebro como un ave carroñera. Siguió moviéndose, corriendo. Odio correr, pensó. Por eso he vivido siempre en la ciudad, no en el campo, para no tener que correr. Algo en su interior sabía que la idea no tenía ningún sentido. Sin embargo, la lucidez no era en ese momento una de sus virtudes. Odio a Kelsier también. Solo sigue corriendo. ¿Cuánto tiempo pasó desde que salió el sol? ¿Horas? ¿Semanas? ¿Años? Juro que no lo sé. Kelsier se detuvo por delante de ella en el camino. Bean estaba tan aturdida que casi chocó contra él. Tropezó. Redujo el paso a duras penas, como si se hubiera olvidado de hacer otra cosa que no fuera correr. Se detuvo. Luego se miró los pies, anonadada. Esto está mal, pensó. No puedo quedarme aquí. Tengo que seguir moviéndome. Sintió que empezaba a moverse de nuevo, pero Kelsier la agarró. Ella se debatió débilmente. Descansa, dijo algo en su interior. Relájate. Has olvidado lo que es, pero resulta tan hermoso. Bean, dijo Kelsier, no apagues tu peltre. Sigue quemándolo o caerás inconsciente. Bean sacudió la cabeza, desorientada, tratando de entender sus palabras. El estaño, dijo él. Avívalo. Ahora.
Ella lo hizo. La cabeza le ardió con un repentino dolor que casi había olvidado y tuvo que cerrar los ojos para protegerse de la cegadora luz del sol. Le dolían las piernas y los pies todavía más. Sin embargo, la súbita oleada de percepción sensorial le devolvió la cordura. Parpadeó y miró a Kelsier. ¿Mejor?, preguntó él. Ella asintió. Acabas de hacerle a tu cuerpo algo increíblemente injusto, dijo Kelsier. Debería haberse desmoronado hace horas, pero tenías el petre para que siguiera adelante. Te recuperarás. Incluso mejorarás al forzarte así, pero ahora mismo tienes que seguir quemando petre y continuar despierta. Ya dormiremos más tarde. Vin volvió a sentir. ¿Por qué?, espetó. ¿Por qué hemos parado? Escucha. Ella sí lo hizo. Oyó voces, gritando. Lo miró. ¿Una batalla? Kelsier asintió. La ciudad de Hostep está a cosa de 1 hora al norte, pero creo que hemos encontrado lo que buscábamos. Vamos. La soltó, arrojó una moneda y saltó por encima del canal. Él lo siguió en su carrera por la ladera de una colina cercana. Kelsier la rebasó y se detuvo en la cima para mirar el este. Vin se puso a su lado y vio la batalla en la distancia. Un cambio en el viento le permitió oler. ¡Sangre! El valle estaba sembrado de cadáveres. Los hombres seguían luchando al otro lado del valle. Un pequeño grupo maltrecho con ropa variopinta estaba rodeado por un ejército mucho más grande y uniformado. Llegamos demasiado tarde, dijo Kelsier. Nuestros hombres deben de haber eliminado la guarnición de Hostep y luego han tratado de volver a las cuevas. Pero la ciudad de Baltrux está solo a unos pocos días de distancia y su guarnición cuenta con 5.000 hombres. Esos soldados han llegado antes que nosotros. Entornando los ojos y usando estaño a pesar de la luz, Vin vio que él tenía razón. El ejército más numeroso vestía el uniforme imperial y, a juzgar por la línea de cadáveres, se había dedicado a emboscar a los soldados Ska a medida que iba pasando. Su ejército no había tenido la menor oportunidad. Mientras miraba, los Ska empezaban a alzar los brazos, pero los soldados seguían matándolos. Algunos de los que quedaban luchaban a la desesperada, pero caían con la misma rapidez. Es una matanza, dijo Kelsier furioso. La guarnición de Baltrux seguramente tiene órdenes de aniquilar a todo el grupo. Dio un paso hacia adelante. Kelsier, dijo Vin, agarrándolo por el brazo. ¿Qué vas a hacer? Él se volvió a mirarla. Todavía hay hombres allá abajo. Mis hombres. ¿Qué vas a hacer? ¿Atacar un ejército entero tú solo? ¿Para qué? Tus rebeldes no tienen alomancia. No podrán escapar corriendo velozmente. No puedes detener a un ejército entero, Kelsier. Él se soltó de su tenaza. Ella tampoco tenía fuerzas para sujetarlo. Se tambaleó y cayó al áspero suelo negro, levantando una polvareada de ceniza. Kelsier empezó a bajar la colina hacia el campo de batalla. Vin logró ponerse de rodillas. Kelsier, dijo temblando de fatiga, no somos invencibles, ¿recuerdas? Él aminoró el paso hasta detenerse en la colina. No eres invencible, susurró ella. No puedes detenerlos a todos. No puedes salvar a esos hombres. Kelsier permaneció en silencio, los puños apretados. Entonces, lentamente agachó la cabeza. En la distancia la masacre continuaba, aunque no quedaban muchos rebeldes. Las cuevas, susurró Vin. Nuestro ejército habrá dejado hombres allí, ¿no? Tal vez puedan decirnos por qué el ejército se ha descubierto de esa forma. Tal vez pueda salvar a esos otros. Los hombres del Lord Legislador sin duda buscarán el cuartel general del ejército, si no lo están haciendo ya. Kelsier asintió. Muy bien. Vamos. Kelsier bajó a la caverna. Tuvo que avivar estaño para ver en la oscuridad, iluminada apenas por un poco de luz reflejada en las alturas. El roce de Vin asomada a la grieta le sonó como un trueno en los oídos amplificados. En la caverna en sí, nada, ningún sonido, ninguna luz. Así que estaba equivocada, pensó Kelsier. No quedó nadie atrás. Kelsier soltó aire despacio, tratando de encontrar una salida a su frustración y su furia. Había abandonado a los hombres en el campo de batalla. Sacudió la cabeza, ignorando lo que le decía la lógica en ese momento. Su furia estaba todavía demasiado fresca. Vin se posó en el suelo junto a él, su figura apenas una sombra para sus ojos. Vacía, declaró él, y su voz resonó en la caverna. ¿Te equivocabas? No, susurró Vin. Allí. De repente echó a correr con la agilidad de un gato. Kelsier la llamó en la oscuridad, apretó los dientes y luego la siguió a través de uno de los pasillos, guiándole por el sonido. «Vin, vuelve aquí. No hay nada». Kelsier se detuvo. Apenas pudo distinguir el fluctuar de una luz en el pasillo. «Demonios, ¿cómo lo ha visto desde tan lejos?» Todavía oía a Vin por delante. Kelsier avanzó con más cuidado, comprobando sus reservas de metal, preocupado de que los agentes del ministerio les hubiera tendido una trampa. Mientras se acercaba la luz, una voz llamó. ¿Quién anda allí? Di la contraseña. Kelsier continuó avanzando mientras la luz se volvía lo suficientemente intensa para permitirle ver una figura que empuñaba una lanza, recortada en el corredor. Vin esperaba agazapada en la oscuridad. Miró a Kelsier cuando pasó por su lado, vacilante. Parecía haberse recuperado del desgaste por arrastrar peltre de momento.
Cuando finalmente se detuvieran a descansar, lo sentiría. «Puedo oírte», dijo ansiosamente el guardia. Su voz era familiar. «Identifícate». «El capitán de Mux», se dijo Kelsier. «Uno de los nuestros. No es una trampa». «Di la contraseña», ordenó de Mux. «No necesito ninguna contraseña», dijo Kelsier, avanzando hacia la luz. De Mux bajó a su lanza. «¿Lord Kelsier? ¿Has venido? ¿Significa eso que hemos triunfado?» Kelsier ignoró la pregunta. «¿Por qué no estás vigilando la entrada de atrás?» «Nosotros pensamos que podríamos defendernos mejor retirándonos al complejo interno, mi señor. No quedamos muchos». Kelsier miró hacia el pasadizo de la entrada, de jóvenes como para tener miedo. Kelsier sacudió la cabeza. Tantos muertos. Habían reunido a casi 7.000 hombres antes de ese fiasco y la mayoría había muerto. Jeden había decidido al parecer poner a prueba al ejército atacando de noche la guarnición de Holstep. ¿Qué le había llevado a tomar una decisión tan estúpida? Pensó Kelsier, es culpa mía. Les había prometido ayuda sobrenatural, se había promocionado a sí mismo, había convertido a Jeden en parte de la banda y había hablado con ligereza de hacer lo imposible. Era extraño que Jeden hubiera pensado que podía atacar de frente al Imperio Final, considerando la confianza que Kelsier había mostrado. Era extraño que los soldados lo acompañaran, considerando las promesas que Kelsier había hecho. Ahora estaban muertos y Kelsier era el responsable. La muerte no era nueva para él, ni el fracaso. Ya no. Pero no podían evitar tener las tripas revueltas. Cierto, los hombres habían muerto combatiendo al Imperio Final, lo cual era mucho más de lo que los Ska podían esperar. Sin embargo, el hecho de que hubieran muerto esperando tal vez algún tipo de ayuda divina por parte de Kelsier, eso era preocupante. «Sabías que esto sería duro», se dijo. «Comprendías la carga que habías reclamado para ti». Pero, ¿qué derecho tenía? Incluso los miembros de su propio grupo, Ham, Pris y los demás, asumían que el Imperio Final era invencible. Lo seguían porque tenían fe en él y porque había dado formas a sus planes como si de un golpe de ladrones se tratara. Bueno, ahora el patrón de ese golpe estaba muerto. Un explorador enviado a comprobar el campo de batalla había confirmado, para bien o para mal, la muerte de Jeden. Los soldados habían clavado su cabeza en una pica junto al camino, junto a la de varios oficiales de Ham. El golpe había finalizado. Habían fracasado. El ejército estaba destruido. No habría ninguna rebelión, ninguna toma de la ciudad. Se acercaron unos pasos. Kelsier alzó la cabeza, preguntándose si tenía fuerzas para levantarse. Vin estaba enroscada junto al tocón, dormida en el duro suelo, con solo su capa de bruma como colchón. Arrastrar el peltre durante tanto tiempo se había cobrado un alto precio a una chica que prácticamente se había derrumbado en el momento en el que Kelsier dio por concluida la jornada. Deseó poder hacer lo mismo. Sin embargo, él tenía muchas más experiencia arrastrando peltre que ella. Su cuerpo cedería tarde o temprano, pero podía aguantar un poco más. Una figura apareció entre la bruma, cojeando hacia él. El hombre era viejo, mucho más viejo que ningún otro Kelsier hubiera reclutado. Debía de formar parte de la rebelión desde mucho antes, uno de los Ska que vivía en las cuevas antes de que Kelsier se apoderara de ellas. El hombre eligió una piedra grande junto al tocón de Kelsier y se sentó con un suspiro. Era sorprendente que alguien tan viejo pudiera mantenerse en pie. Kelsier había hecho moverse al grupo al ritmo rápido, con la intención de distanciarlo lo máximo posible de las cuevas. «Los hombres dormirán mal», dijo el viejo. «No están acostumbrados a las bromas». «No tienen elección», contestó Kelsier. El anciano sacudió la cabeza. «Supongo que no», permaneció en silencio un instante, los ancianos, ojos ilegibles. «No me reconoces, ¿verdad?» Kelsier rebuscó entre sus recuerdos. «Lo siento. ¿Te recluté yo?» «Más o menos. Yo era uno de los Ska de la plantación del Lord Tresting». Kelsier abrió la boca sorprendido y de pronto reconoció levemente la cabeza calva del hombre y su postura cansada y sin embargo fuerte. «El anciano con el que me senté aquella noche, te llamabas Menis. Después de que mataras a Tresting, nos retiramos a las cuevas. Allí nos aceptaron los rebeldes. Muchos acabaron por marcharse en busca de otras plantaciones. Algunos nos quedamos». Kelsier asintió. «Estás detrás de todo esto, ¿no?», dijo, indicando el campamento. «Los preparativos». Menis se encogió de hombros. «Algunos no podemos combatir, así que hacemos otras cosas». Kelsier se inclinó hacia adelante. «¿Qué ha pasado, Menis? ¿Por qué ha hecho esto Jeden?» Menis sacudió la cabeza. «Aunque la mayoría espera que los jóvenes sean necios, he advertido que un poco de edad puede hacer que un hombre sea mucho más necio que un niño». Jeden, bueno, era uno de los que dejan impresionar con demasiada facilidad, tanto por ti como por la reputación que dejaste para él. Algunos de sus generales pensaron que sería buena idea permitir que los hombres hicieran un experimento práctico y libraron una batalla, y supusieron que un ataque nocturno a la guarnición de Holstep sería un movimiento astuto.
Al parecer resultó más difícil de lo que habían pensado. Kelsier sacudió la cabeza. Aunque hubieran tenido éxito, revelar el ejército lo habría vuelto inútil para nosotros. Ellos creían en ti, repuso Menis en voz baja. Pensaron que no podían fracasar. Kelsier suspiró y echó atrás a la cabeza. Contempló las cambiantes brumas. Resopló lentamente y el aire de su aliento se mezcló con las volutas. Bueno, ¿qué va a ser de nosotros? Preguntó Menis. Os dividiremos y os llevaremos al hotel en grupos pequeños para que os mezcléis entre la población ska. Menis asintió. Parecía cansado, exhausto, pero no se rendía. Kelsier podía comprender ese sentimiento. ¿Recuerdas nuestra conversación en la plantación de Trestín? Preguntó Menis. Un poco. Trataste de disuadirme para que no creara problemas. Pero eso no te detuvo. Crear problemas es prácticamente lo único que hago bien. Menis, ¿recuerdas lo que hice allí? ¿En que os obligué a convertiros? Menis vaciló. Luego asintió. Pero, en cierto modo, agradezco ese resentimiento. Creía que mi vida estaba acabada. Me despertaba cada día esperando no tener fuerzas para levantarme. Pero, bueno, encontré de nuevo un sentido en las cavernas. Por eso me siento agradecido. Incluso después de lo que le he hecho al ejército, Menis bufó. Te das demasiada importancia, joven. Esos hombres se hicieron matar ellos solos. Puede que fuera su motivación, pero no decidiste por ellos. En cualquier caso, esta no es la primera rebelión ska que es masacrada, ni de lejos. En cierto modo, has conseguido mucho. Congregaste un ejército de tamaño considerable y luego lo armaste y lo entrenaste más de lo que nadie tenía derecho a esperar. Las cosas se han desarrollado un poco más rápidamente de lo que preveías, pero tendrías que estar orgulloso de ti mismo. ¿Orgulloso? Preguntó Kelsier, poniéndose en pie para controlar su agitación. Se suponía que este ejército iba a ayudar a derrocar el Imperio final, no dejarse matar en una batalla sin sentido en un valle que está a semanas de Ludatel. ¿Derrocar al...? Menis alzó la cabeza, el ceño fruncido. ¿De verdad esperabas conseguir algo así? Por supuesto. ¿Por qué si no iba a reunir un ejército semejante? Para resistir, dijo Menis. Para luchar. Para eso vinieron esos muchachos a las cuevas. No era una cuestión de ganar o perder, sino de hacer algo, cualquier cosa contra el Lord Legislador. Kelsier se volvió. ¿Esperabas que el ejército perdiera desde el principio? ¿Qué otro final podía haber? Preguntó Menis. Se levantó, sacudiendo la cabeza. Puede que algunos empezaran a soñar lo contrario, muchacho, pero el Lord Legislador no puede ser derrotado. Una vez te di un consejo. Te dije que tuvieras cuidado con las batallas que decidías librar. Bueno, me he dado cuenta de que ha merecido la pena librar esta. Ahora, déjame que te dé otro consejo, Kelsier, superviviente de Hatsin. Tienes que saber cuándo renunciar. Lo has hecho bien, mejor de lo que nadie habría esperado. Esos ska tuyos mataron a toda una guarnición de soldados antes de ser rodeados y destruidos. Es la mayor victoria que los ska han conocido en décadas, quizá en siglos. Ahora es el momento de retirarse. Dicho esto, el anciano asintió con la cabeza en señal de respeto y empezó a caminar de vuelta hacia el centro del campamento. Kelsier se quedó allí de pie, aturdido. La mayor victoria que los ska han conocido en décadas. Contra eso luchaba. No solo contra el Lord Legislador, no solo contra la nobleza. Luchaba contra 1000 años de condicionamiento, 1000 años de vida en una sociedad que consideraba la muerte de 5000 hombres una gran victoria. La vida albergaba tan poca esperanza para los ska que habían quedado reducidos a encontrar consuelo en las derrotas esperadas. Esto no ha sido una victoria, Menis, susurró Kelsier. Yo os enseñaré lo que es una victoria. Se obligó a sonreír, no con placer ni con satisfacción. Sonrió a pesar de la pena que sentía por la muerte de sus hombres. Sonreía porque eso era lo que hacía. Así era como demostraba el Lord Legislador y se demostraba a sí mismo que no estaba derrotado. No, no iba a retirarse. No había terminado todavía, ni por asomo. Fin de la tercera parte. ¿Qué tal? Se me va a caer la lengua a trozos de tanto leer. Creo que me he leído como unas 60 hojas. Así que bueno, espero que estéis satisfechos, que la lectura se os haya hecho amena. Y nada, espero mañana, o sea, sábado para mí, empezaría con la cuarta parte y de jóvenes como para tener miedo.